Suscríbete a La Panterita. AgroShopping tradicional, eres todos los restaurantes y por la inspiración, ese salidas con amigos. Sé por qué contigo hacemos comunidad. Por todo el arte y cultura, L por nuestros locales. Shopping Mariscal, 25 años celebrando con todas las letras. En Copex Sanjo lanzamos la promoción que beneficia a todos. La promo reintegro del 10% en todas tus compras pagando con tu tarjeta de crédito, Visa o Cabal, Copex Sanjo. Todos los lunes en todas las estaciones de servicio y todos los martes en supermercados. Agenda estos 2 días y aprovecha el beneficio. Si aún no tenés tu tarjeta, solicita al 021-213-522. Conoce las bases y condiciones en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o Twitter, @Copex Sanjo, o ingresa a la web www.copexsanjo.org.py. Copex Sanjo, seremos grandes trabajando juntos. Cuando salgo a trotar casi siempre me olvido de la billetera. Y ayer del apuro hasta me olvidé de llevar agua. Pero como nunca me olvido el celular, entonces recordé que ahora puedo pagar con QR de Bancar desde mi cel y en cualquier comercio que tenga POS. Escaneé y pagué súper simple la botella de agua. Nosotros adaptamos nuestro saludo. Bancar adaptó nuestra forma de pagar. Fácil, ágil y sin contacto. Descubrí vos también el mundo QR. Escaneás, pagás, listo. Ya sabes, podés pagar desde la app de tu banco, financiera, cooperativa, pago móvil o simple. Nuestro viaje comenzó ya hace algún tiempo atrás y en el camino fuimos testigos de varias generaciones que crecieron, trabajaron y sudaron junto con nosotros. Hoy volvemos a salir al mundo más fuertes para llegar mucho más lejos que antes. Somos una generación para un nuevo mundo. Conocela en mitsubishi-motors.com.pi o en nuestras redes sociales Mitsubishi Motors Paraguay. Cambia la forma de contar las noticias. Cambia tu espectro. Todo lo que pasa, el país y el mundo minuto a minuto. Monumental 1080 AM. Radio Futuro. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, muy buen día. ¿Cómo te va, niño? Buenos días, señor. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Denis Caniza? Buenos días, Arturo. ¿Cómo te va, Pancho? Buen día para todos. Oktoberfest del Mariscal, la fiesta más refrescante del año. ¿Cómo te va, Inés? Buen día. ¿Qué tal, Arturo? Buen día. Saludos ahí para todos. Bueno, contanos qué pasará mañana domingo en el shopping. Contanos, Shopping Mariscal. Bueno, mañana es la primera vez que vamos a hacer el Oktoberfest en el Shopping Mariscal, entonces estamos esperando una gran fiesta, así súper refrescante como mencionabas. Bueno, y esto va a arrancar al mediodía, va hasta la medianoche, y es para todos los amigos, gente que quiera ir con amigos, familias, vamos a tener grupos musicales ya arrancando a las 7:30 de la tarde. Y también promociones gastronómicas. Tenemos 2x1 de Chop, tenemos también Chop a 5.000, tenemos también promociones los locales, entonces va a ser una verdadera fiesta. Cuando hablamos de fiesta, como se dice, la fiesta va a ser completa, porque hay espacios de fotografía con personajes tradicionales del mediodía. Contanos todo lo que puede pasar, va a ocurrir para que esto sea un éxito global y total. Por supuesto, Arturo, tenemos shows como las tradicionales fiestas cerveceras, también van a estar Pat and the Jurassic Band a las 19 horas y Legión va a estar a las 20 y 30 horas. Van a poder retirar los socios del Club M y también clientes con compras las manijas del Oktoberfest del Mariscal. Y también con el banco familiar tenemos una promo en donde las personas que compren en el shopping con cualquier factura pueden retirar del Club M el punto que vamos a tener ahí en el Oktoberfest, una chopera con una recarga y un regalo por valor de... las compras son por valor de 250.000 guaraníes. Bueno, estamos hablando que en distintas maneras y formas, por eso es muy interesante, Inés, en la forma de pago, si nos podés explicar o reiterar, por favor.
Sin problemas, Arturo. Las personas pueden pagar con cualquier medio de pago. Las promociones especiales que vamos a tener son en los locales gastronómicos. Entonces uno puede ir a Arepas y puede comprar la promo de shop que va a tener ahí. Y aparte, si es que uno hace sus compras en el shopping por valor de 250.000, lleva un regalo directo que es la chopera que vamos a estar entregando allí. Brillante, y uno es fiesta, en el buen sentido de la palabra, diversión, compra, para hacerla muy bien con la familia y amigos en Oktoberfest del Mariscal mañana, ¿no? Así mismo, Arturo, y aparte también que es al aire libre, vamos a estar cerrando también media calzada en lo que es la calle J. Eulogio, que está frente a la Misión. Entonces ampliamos un poquito el espacio y va a ser una verdadera fiesta. Muchísimas gracias, Inés, y está hecha la invitación y la gente sabe y va ahí. Gracias, Inés, muy amable por tu atención. Gracias a ustedes, le esperamos. Sí, por supuesto, muchísimas gracias, por supuesto. Inés Jiménez, gerente de marketing, Shopping Mariscal. Bueno, al mediodía es la presentación de... Guillermo Barros Esqueloto, como nuevo técnico de la selección. ¿Pero todo su cuerpo técnico está acá? Sí, ya está todo su cuerpo técnico. Gustavo Barros Esqueloto, el asistente. Diego, buen día. ¿Qué tal, Arturo? Buen día, el saludo a los compañeros, a la gran audiencia de Fútbol a lo Grande y Radio Monumental. Estamos aquí en las oficinas de la Asociación Paraguaya de Fútbol, aquí en el Comité Olímpico, donde se va a desarrollar a partir de las 12. Al mediodía exactamente está marcada la conferencia de prensa, la presencia de Guillermo Barros Esqueloto, digo bien, el nuevo entrenador de la selección nacional, acompañado de todos los integrantes de su cuerpo técnico y por supuesto también la presencia del presidente de la APF, hablamos de Robert Harrison. Para mencionar un poquito cómo está compuesto el cuerpo técnico de Guillermo Barros Esqueloto, su asistente principal, su hermano Gustavo Barros Esqueloto, el otro asistente Ariel Pereira, el preparador físico Javier Valdecantos, el preparador de arqueros Juan José Romero y Lucas Badat, también como integrante del cuerpo técnico, 6 en total, los que trae y los que ya se encuentran aquí en territorio nacional. De hecho llegaron en las últimas horas del día de ayer ya todos los integrantes del cuerpo técnico de Guillermo Barros Esqueloto, que repito, a las 12 horas va a ser presentado en conferencia de prensa en compañía del presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison. Nosotros aquí aguardando, estamos en la zona de la entrada justamente de las oficinas de APF, aguardando autorización, digo bien, para ingresar a la sala de conferencias, a la sala principal donde se va a desarrollar justamente la presentación del nuevo cuerpo técnico de la selección nacional. Por ahora no vimos movimiento en cuanto a la presencia dirigencial, pero seguramente ya en momentos más van a arribar hasta aquí los protagonistas como para ultimar los detalles y ya iniciar la prensa al mediodía aquí en APF, Arturo, compañeros. Correcto, digo, después volvemos a vos. La Agrícola Sede Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabéis que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Ello Puchupe Quitadol. Sé parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Caguazú, Ciudad del Este y ahora también en el distrito de Guayaquil. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasopera.com.py. De La Sopera, amamos tu Chevrolet. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja. Bueno, Diego Villalba está con la presentación de los técnicos. Gustavito, vos me miraste a mí. Contigo, Luis. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, dos locales, Casa Central de Sofellala Casi, Arraitos de Maya Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 227-737 al 8, Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo.
En Punto Farma trabajamos diario para mantener abastecidos nuestros puntos de venta en todo el país. Puedes hacer tus pedidos a través de puntofarma.com.py y el delivery 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Que este verano la energía eléctrica no sea un problema en tu negocio, oficina o vivienda. Intec Ingeniería instala y comercializa generadores eléctricos. Cuenta con servicio técnico especializado, certificado y cobertura de alcance nacional. Para más información, contactanos al 0983-395-307 o escribinos en gerencia@intecingeniería.com.py. Intec Ingeniería, servicio de calidad. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000. Caja Mutual. Bueno, hoy tenemos fútbol, niño. Sí, señor, tenemos fútbol y qué partido. Dos partidos. Sí, dos partidos interesantes, pero uno sin dudas la atención por la actualidad de ambos y el juego directo, Sol de América River. Bueno, y vamos a esperar la conferencia de prensa y tenemos que entrar en tema, pues. Ustedes son desordenados y desprolijos, porque si hablamos esto y hablamos esto. Gabriel Álvaro fue entrevistado en el Extra ayer. Gabriel Álvaro, hay que lo llama, ¿verdad? Sí, está jugando. Tercer partido que jugó y ahora tiene el lunes ante River. Va a llegar con ritmo. Gabriel Álvaro. Bueno, después de aquella lesión que te alejó un poco de la selección, ya volviste, tenés ¿cuántos partidos encima ya? ¿3, 4 después de esa lesión, Gabriel? Sí, he jugado prácticamente 3 partidos, digamos, pero son 2 partidos que jugué de titular, unos 60 minutos y ayer terminé uno de 90. Ya totalmente en el olvido entonces esa lesión de aquel momento. Exactamente, por suerte la lesión, como era, ya no siento nada de dolor, estoy entrenando, jugando bien, así que nada, solamente falta poder volver al ritmo futbolístico que tenía antes de la lesión. Claro, pero que te van a ir dando estos partidos justamente que vas disputando con Argentinos Juniors en un campeonato justamente de la Argentina que empieza también a recorrer su etapa decisiva, su recta final, y les toca un partido que van a mirar todos el lunes contra River, Gabriel. Sí, así mismo, nosotros si bien hemos perdido puntos importantes también, todavía estamos ahí más que nada en la pelea de meternos en una Copa Internacional de nuevo, y también tenemos ahí la semifinal de la Copa Argentina que es muy importante para nosotros también. Sí, y te vas a cruzar seguramente con Robert, con David Martínez, de hecho vienen siendo titulares, ayer hicieron un gran partido, dicho sea de paso, en la victoria de River. Y a propósito de ese vínculo y lo relacionó con la selección, ¿hubo contactos contigo? Obviamente hubo cambio del cuerpo técnico, ya no está Berizzo, pero digo por parte de la gente de la APF de la selección en esta etapa de recuperación tuya, cuando volviste a jugar, ¿no salió algún contacto con Villar? ¿Alguien de la selección hizo el seguimiento en esta etapa, Gabriel? Sí, en realidad he estado en contacto siempre con el doctor de la selección, ¿no? que siempre lo tenían al tanto de cómo estaba, de cuándo iba a volver y todas esas cosas, así que ahora me encuentro físicamente al 100%, solamente, como te decía, falta el ritmo futbolístico, que dentro de todo ayer la estuve bastante bien, me falta un poquito. ¿Y pensás, vas a estar para el combo que se viene? ¿Llegó algo argentino ya, algún adelanto como jugador de reserva, por decirlo así, hasta que salga la lista definitiva? Y mira, yo trabajo, en realidad tengo la mentalidad muy fuerte en eso, ¿no? Por las ganas de querer volver. Trabajo obviamente siempre para que al club le vaya bien, para que nos pueda ir bien en el torneo, en la Copa Argentina, poder ganar partidos, y obviamente mirando ahí con muchas ansias también que me pueda tocar de nuevo la selección, así que estoy atento a eso y ojalá me toque de nuevo. Gabriel, ¿y qué esperás de los Barros Esqueloto? ¿De lo que pudiste averiguar, de lo que escuchás en Argentina? ¿Algún compañero tuyo que haya sido dirigido por él? Compañero mío, creo que ahora no tengo, pero sí gente que ha trabajado en el club cuando ellos estaban, también más o menos sé el formato de juego que ha tenido en Boca, que los había enfrentado también en su momento, pero bueno, yo creo que tienen una idea de juego muy buena. Obviamente eso también seguramente se va a ir trabajando con los futbolistas que le toquen estar en la selección, ¿no? Así que nada, atento y obviamente ansioso porque pueda volver, y si no es el caso, obviamente siempre apoyar de donde me toque.
¿Te tocó enviarle algún mensaje a Berizzo o a alguien del cuerpo técnico, dándole las gracias también, porque quieras o no, fueron uno de los que te llamaron a la selección últimamente, producto también de tu buen trabajo, Gabriel? Sí, le envié al profe Berizzo, al preparador físico también le envié mensajes de agradecimiento por haberme dado la posibilidad, ¿no?, de decir la gloriosa camiseta de mi selección, que a mí me dejó la verdad muy contento. Y bueno, obviamente siempre pensando que todavía hay mucho que dar por la selección. ¿Por qué crees no se pudo salir adelante, llegar a los resultados que se deseaban con el trabajo del cuerpo técnico de Berizzo? ¿Por dónde pensás pasó esto de perder tantos puntos en las últimas fechas, Gabriel? Yo sé que vos no estuviste por esta lesión, te estás recuperando, pero formás parte de este grupo, estuviste en la Copa América, venías siendo citado y conocés muy bien, por eso la consulta. Y son cuestiones de juego, creo, porque el trabajo se ha hecho bien, después las cosas pueden salir o no. Nos tocó justamente en estas últimas 2 fechas de eliminatorias que no nos salieron las cosas, pero bueno, siempre, como dije recién, siempre la fe siempre está, y obviamente hay que trabajar y hay que tratar de llegar al objetivo, que es poder clasificar, ¿no?, que todavía queda chance de poder hacerlo. ¿Sorprendió? ¿Cómo fue recibida la noticia de la llegada de los Barros Esqueloto a la selección allí, en el comentario con tus compañeros, lo que podías escuchar de la prensa local? ¿Cómo se toma allí, ya que son de allí, lógicamente, de Argentina, y que estamos hablando de nada más y nada menos que dirigir a una selección? No, de sorprender no es que haya sorprendido, sino obviamente por ahí no estaba apuntado según la prensa a ese lado, y de repente aparece, no, obviamente es algo que no lo esperaban, pero creo que tienen el formato del juego para poder trabajar. Más que nada uno de ellos conoce más o menos el fútbol argentino, el fútbol paraguayo ha estado, entonces se puede trabajar muy bien. Además tenemos un plantel muy rico en futbolísticamente hablando, ¿no? Así que se puede trabajar tranquilamente y obviamente siempre atento y con ansia de que podamos clasificar. ¿Alguna conversación previa con Robert, con David, mirando el partido que se viene o no? No, hasta ahora no, pero seguramente les voy a enviar un mensaje en estos días. Partido bravo, y como te decía recién, van a estar todos pendientes porque River es el puntero, los otros quieren que caiga. ¿Van a tener muchos hinchas el lunes? Sí, exactamente. Más es la 4ª vez que nos va a tocar jugar este año, así que ha salido muy lindos partidos en todas las veces que nos hemos enfrentado, así que nada, va a ser un gran espectáculo, creo yo. Gabriel, hablando de hinchas, en este caso los que ya pueden asistir al fútbol argentino, cambia totalmente la atmósfera de los partidos, porque se ve lo que se rescata siempre del hincha tan pasional de todos los clubes, porque en Argentina se sabe que casi todos los partidos se juega a estadio lleno, a diferencia de aquí en Paraguay, por ejemplo. Sí, es muy bueno eso. Si bien hasta ahora solamente está permitido el 50% del público, se siente mucho la gente en la cancha, el cariño de todos, y la verdad es algo también que los futbolistas extrañábamos, ¿no? Porque estar en un estadio en silencio era otra cosa. Hoy por lo menos tenés de todo, algunos a favor, otros se están puteando, pero bueno, es parte del fútbol y creo que nos hace bien a todos. Pero mira que en algunos lugares a simple vista parece que hay más del 50%, Gabriel. Y se ha dicho eso, pero para que nosotros podamos darnos cuenta de eso es muy difícil, pero bueno, a nosotros, dentro de todo lo que nos toca estar en la cancha, obviamente siempre nos gusta con más gente, como que es más emocionante aún, así que la verdad sea bienvenido eso, siempre obviamente con los protocolos y que la gente siga cuidándose. Y vos particularmente con buenos antecedentes en cancha de River contra River. Sí, la verdad he tenido muy buenos partidos con River, me han salido buenos partidos, como se dice, ¿no? Entonces ojalá este lunes sea uno de esos de nuevo y bueno, que ojalá podamos sacar una victoria que la verdad nos pondría en una muy buena posición para algún torneo internacional y por qué no también seguir peleando ahí cerca del torneo. Así es, sobre todo aquel partido con Patronato, quedó mucho en el recuerdo, aquellos 3 goles en la cancha de
de River contra el conjunto millonario. Gabriel, gracias por este tiempo. Vamos a estar pendientes, obviamente, siguiendo tu trabajo como es habitual. Un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Gabriel Ábalos. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Bueno, Gabriel Ábalos. Gabriel, ¿qué consideración? ¿Consideración es la palabra? Sí, sí. ¿A vos te tenía en consideración lo técnico? Sí, muchos. ¿Por qué? Porque era muy profesional. Y después... ¿Y cómo el jugador se hace profesional? ¿Cómo el técnico sabe? Porque ahora sos técnico. ¿Cómo sabes vos qué? Llego primero siempre, entreno siempre al 100%. ¿Y esa foto que está en el Twitter que vos cabeceás con quién es? ¿Iván Peralta levantó? Peter Crouch. Tira solo será. En Alemania 2006, sí. El primer partido. ¿Viste cómo Crouch, se eleva? Sí, sí, sí. ¿Cómo se elevó? Ya en esa época jugaba el Liverpool, ¿verdad? Sí, el Liverpool. Del Liverpool. Jugador del Liverpool en ese momento, Peter Crouch. 2 metros, 1 centímetro. Sí. Pero vos tenés que anticiparte a ese. Y tenés que chocarle, anticiparle. Porque si es alto por alto te va a ganar. No, te va a ganar. A todo le gano. Entonces vos qué le hiciste, ¿le anticipaste? Anticipo. Solo eso, anticipar. Ponerme enfrente de Porque él. jugadores de esa altura ya te meten el brazo primero. Y el brazo de ellos... No, que vos sos jugador de fútbol. No, pero mira, del brazo no ha ido... El brazo ya debe medirlo como 1 metro y Pero algo. él no es tan fisicudo, él es más flaco. Más flaco. Diego Villalba. Gracias, Arturo. Ya aquí nos han permitido ingresar a la primera oficina, en este caso de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Aquí también tenemos que guardar un momento para que nos hagan pasar al piso de arriba, donde se va a desarrollar en este caso la conferencia de prensa. Uno imagina que los protagonistas ya han ingresado por la zona del estacionamiento, porque aquí hay varias entradas en realidad, y me parece que ya han hecho su ingreso por ese sector, por el sector del estacionamiento. La presencia de Robert Harrison, va a estar también Justo Villar, el director deportivo de selecciones, y así también, por supuesto, Guillermo Barros Esqueloto, entrenador principal, en compañía de su cuerpo técnico. Serán los que estarán presentes en la conferencia de prensa, los que van a brindar declaraciones: Robert Harrison, Justo Villar y Guillermo Barros Esqueloto. 9 minutos exactamente estaría iniciando la conferencia de prensa de presentación, así que nosotros aguardamos la autorización para subir justamente a ese sector y acomodarnos como para tener el mejor audio posible en la presentación de Guillermo Barros Esqueloto como nuevo entrenador de la selección nacional. Anoche estuvieron en el hotel terraza, Hotel Sheraton. ¿Hay una terraza ahí, verdad? Sí. ¿Vos conocés, Pancho? Sí. Hay una terraza, Hotel Sheraton. Y estuvieron del aeropuerto, fueron a cenar. Y estuvieron por parte de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Anoche cenaron ahí en la terraza del Sheraton. ¿Qué me mira, Luis? Atentamente. Y este periodista que soy, Sí, vale, no vale. Yo lo que doy la información nomás. Después pueden decir el oyente, me importa poco, ya no importa. A la luz de la luna. Y tenía que llover esta mañana y no llovió. Gustavito me dijo, trae piloto, paraguas, trae de todo, me dijo. Va a llover torrencialmente, me escribió de Gustavito por hoy. Él es pescador y revuelto. Y yo preparé todo, le dije a mi señora, a mi familia, prepárense, van a un diluvio. Gustavito está gritando, no, y él es pescador, y no pasó nada. Pasaba de largo, dice Gustavito. Y llovió torrencialmente en Itapúa, granizada, Misiones esta mañana, todo oscuro. Terrible, terrible. Acá no. Y en Ñembucú, zona sur, ¿verdad? Zona sur golpea bastante. Profesional de la mentira, Gustavito me dijo, y me preparé todo yo. Me traje bota. Sombrilla. Para bajarme acá dije sombrilla, bota, acá llueve fuerte. Le dije al guardia de seguridad, si yo llego a venir, prepárate porque yo voy a llegar. Se preparó bien por cielo, no pasó nada. Raindrops are falling on my head. Estaban cenando. ¿Por qué no debíamos? ¿Por qué no debíamos? A la luz de la luna, ahí nos quedamos. Y estaban y vino por el tema parte del de la clima. APF. Vos respondés. ¿Quién por parte de la APF? No, ni idea. ¿Vos? Aquí me dicen, ¿cómo sombrilla? Es paraguas, me dicen. Pero es paraguas, tiene razón. Yo digo sombrilla, paraguas. Saludos a Juanchi. A Juanchi, saludos Juanchi, tenés razón. Peque el error y gane. Vamos a hacer un programa llamado Peque el error y gane. Cada día estamos peor. ¿Quiénes estuvieron? Justo Villar. Sí, Chesson, por para la sensación, cenando en la terraza del Sheraton. Parece teleshow, ¿verdad? Teleshow, dale. Dos más te faltan. Uno sí tiene que estar. Claro, Justo Villar, Gustavo. ¿Quién Gustavo? Barros Esqueloto. Pero ellos están. Tres personas por parte de la
No está Diego. Ahí dice Diego Villalba en el cartel indicador. Y después, ¿para qué le pone Diego Villalba si Diego Villalba no está? Ahí, y la hubiera sacado, entonces si está Diego Villalba que está indicando que está. Ah, la puta contigo, Luis. En Paraguay, Pirelli es el centro telemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembrucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro telemático. MediLife ofrece a todos sus beneficiarios el servicio de telemedicina, con coberturas especiales en hisopados, estudios y radiografías. Además del seguimiento de los casos positivos, comunicate al 249-5000 MediLife. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco más de 40 años, llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Estuvieron ayer en la tarde cenando con los Barros Esqueloto por parte de la APF, digo, entiéndase, no de los visitantes, que ya dejan de ser visitantes porque pasan a ser ya del medio. Sí. Estuvieron Javier Díaz de Vivar, Enrique Sánchez, Justo Villar, con los Barros Esqueloto y seguramente con los demás integrantes del cuerpo técnico, cenaron ahí. Diego Villalba. Gracias, Arturo. Ahora sí ya nos permitieron la entrada al segundo piso. Ya estamos donde se va a realizar la conferencia de prensa en el salón principal, justamente aquí de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Está ambientado justamente el salón con música de nacionalidad, digo bien, argentina. No sé si justamente es coincidencia o justamente ya premeditado, porque el cuerpo técnico viene de ese país liderado por Guillermo Barros Esqueloto. De los protagonistas. En 4 minutos exactamente está marcado el inicio. Ya vemos la pantalla gigante con el flyer que justamente daba el anuncio oficial a través de las redes sociales de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Bienvenido, profesor Guillermo Barros Esqueloto y cuerpo técnico. Albirroja, el sueño que nos une. Al lado la bandera paraguaya y al otro lado la bandera con el escudo de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Absolutamente todo listo. La última prueba de sonido también que ya se ha realizado. Nada más aquí aguardamos por los protagonistas, Robert Harrison, Justo Villar y Guillermo Barros Esqueloto, para dar inicio a la conferencia de prensa de presentación del nuevo cuerpo técnico de la Albirroja, de la selección nacional, Arturo. Correcto, Luis, contigo. Apostal, a la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a persona especial, escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vmayflores.com. Regala amor, regala Vmayflores. Gran feria de muebles en Tupí. Hasta mañana Tupí te ofrece la mayor variedad de muebles del país con descuentos únicos al contado y en cuotas. Acércate a Boyán, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. O llamanos al call center 569-9000. Y acordate que todas tus compras desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero participan del sorteo de la fabulosa camioneta Ford Ranger 2022, 0 kilómetros más 100 espectaculares premios. La gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. A la luz de la luna. ¿Por qué no debíamos? ¿Por qué no debíamos? A la luz de la luna, ahí nos quedamos. A la luz de la luna con su gurú esperé la alborada. Yo no iba a saber que se llama Soy de la Chacarita, Gustavito. O sea que cada vez te agradezco más. Vos sabés que yo no sé qué de Maneco Galeano. No sé qué. Ah, Maneco Galeano. ¿Qué? Sí. Sí, Rolando Ojeda. Rolando Ojeda cantaba en Maxi Noche con nosotros en el 95. El programa que se llamaba Maxi Noche. En Canal 9, que comenzaba a las 11 de la noche y terminaba a las 3 de la mañana. Y cerramos con el striptease. Había striptease de noche. ¿Qué me gozo, calentón, Luis? Porque no. La música y la señorita que venía hacía striptease brasileña. Pero hacía un striptease. ¿Por qué son calentones? Un striptease artístico. ¿Se entendió? Era un striptease profesional artístico que el canal me permitía hacer a nosotros. Que apagaban las luces, era artístico. Un verdadero show. Sí, eso es lo que a mí me encanta. Bueno, listo, contigo, Luis.
Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para venderte la solución que más te conviene. Sede central, sucursales en San Lorenzo, Cuatro Mojones y Mariano Roca Alonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplias tiendas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza. ¿Sabías que con la app Dimo ahora puedes administrar tus cuentas de las cooperativas y tus tarjetas de crédito Cabal y Panal en un solo lugar? Descarga Dimo desde la Play Store o accediendo a dimo.com.py y accede a increíbles beneficios que solo Dimo y Cabal te pueden ofrecer. Seguinos en redes como Dimo Paraguay. Dimo nos une. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Para más información comunicate al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.com.py. Unisal. La Kenton Classic es tu compañera batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 289.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 101010. Chacomar, respaldo total. Variedad, precio, insuperables, calidad de siempre comprando online en casagruter.com.py. Toda tu lista de compra la encontrás a un solo clic. Comprando en Casa Gruter online encontrarás ofertas, variedad, más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casa Gruter. Recuperar el multivitamínico que aumenta el rendimiento físico e intelectual. Una cápsula al día fácil de tomar. Ingresa a las redes sociales de Recuperar y entérate los regalos que tienen para vos. Recuperar el plus de energía que necesitas, de venta libre en farmacias. Calidad Fapasa. Diego Villalba. Gracias, Arturo. Ya en estos momentos se ha llegado al horario oficial, aquí aguardando nosotros por los protagonistas, porque ya está justamente todo preparado, todo listo, todo probado. Me parece que en orden absolutamente todo, como para que ya se dé el inicio a esta conferencia de prensa. Allí Fernando Ortiz también realizando alguna última prueba de sonido, alguna última consulta allí con los integrantes del staff de la APF, como para que no pase desapercibido ningún detalle, pero todavía no se da la presencia aquí de los protagonistas, Robert Harrison, Justo Villar y tampoco Guillermo Barros Esqueloto, por lo menos en esta sala de conferencias. Allí están realizando una última prueba, vamos a ver si definitivamente ya inicia la rueda de prensa, la presentación del nuevo cuerpo técnico albirrojo, el horario establecido, minutos, pero todavía no inicia la conferencia de prensa. Nosotros seguimos aguardando por la presencia de los protagonistas aquí en APF, Arturo. En ASISMED cumplimos 24 años y desde 1997 tenemos el propósito de brindar a la comunidad servicios de salud de alta seguridad y confiabilidad. En ASISMED te recibimos para cuidar tu bienestar, porque esto no es solo nuestro medio de vida, es nuestra manera de vivir. Varta, la batería líder de Europa está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta, en las mejores casas de acumuladores del país. Los amigazos son un verdadero show y siempre aparecen brillando en la oscuridad. Ellos saben lo que necesitas, por eso te recomiendan la heladera Tokyo Magna con el pacto de confianza Inigeo. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Lactolanda, alimenta tu ganas de superarte, disfrutar y compartir. Lactolanda, la marca número 1, la salud de cada día. Semana rosa en Farmacias Catedral. Hasta mañana estaremos con descuentos exclusivos para ellas en vitaminas, cuidados personal y de la salud, perfumes, maquillajes y mucho más. Hasta 60% de descuento con todo medio de pago. Haz tu pedido al 627-7000, porque la lucha es la prevención temprana. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Llega el Oktoberfest del Shopping Mariscal. Mañana te esperamos desde las 12 horas con la mejor música en vivo, promos, regalos directos y mucho más. Prepárate para la mejor fiesta de la cerveza. Oktoberfest del Shopping Mariscal. El partido de la vida se juega o se juega. ¿Salís vos o no sale nadie? Ponerse la 10 no solo queda en la cancha. La figura de tus partidos solo puede ser vos. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve. Rexona te protege. No, ¿cómo está, Diego? Diego. Gracias, Arturo. Seguimos en la espera, se sigue realizando una prueba de sonido. Me parece que sí, esta ya es la última, justamente prueba para ver que no se escape ningún detalle. Vemos hacia el sector posterior a esta sala, está la escalera y no vemos hasta aquí que hayan subido ninguno de los protagonistas, así que vamos a seguir en la espera de la presencia aquí. Robert Harrison, Justo Villar y Guillermo Barros Esqueloto para el inicio de la conferencia de prensa de presentación aquí en APF, Arturo.
Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o visítanos en Aviadores del Chaco 2980, comunicate al 603-350 al 51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en Facebook e Instagram como Recovery Paraguay. Barcos y Rodados presenta su nafta multitesteada de calidad superior comprobada con aditivos multipropósitos que limpian y protegen sus componentes. Octanaje real certificado internacional. Barcos y Rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Compra cómodo a buen precio desde el e-commerce de Casa Paraná. Ingresa a casaparaná.com.py. Te llevamos todo lo que necesitas en la puerta de tu casa en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí, urbanización Jardines de Upacaraí, posesión inmediata, lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales en La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Los insecticidas Knockout en aerosol te ayudan a combatir al dengue. Matar todo tipo de insecto en su presentación es normal, base acuosa, sin olor. Elegilo según tu preferencia. Voladores, matadores, rastreros y voladores con citronela Knockout con el sello de garantía base. Compra cómodo a buen precio desde el e-commerce de Casa Paraná. Ingresa a Casa Electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo S.A. Destapa una fiesta en cualquiera de sus presentaciones y que empiece la fiesta. Whisky con cola, vodka con pomelo, vino con naranja. Nada de jarras, hielos y recetas para disfrutar solo con amigos fiesteros. Una fiesta bien fría no puede faltar. Diego, contigo. Gracias, Arturo. Ahora sí, ya se da una presencia de los protagonistas aquí en la sala de conferencias. Robert Harrison, sentado en el medio mismo de la mesa. Guillermo Barros Esqueloto, nuevo entrenador de la selección nacional, a su izquierda, y Justo Villar en estos momentos está parado, pero va a tomar el asiento a la derecha de Robert Harrison. Allí ya se coloca justamente Justo Villar, el director de la selección nacional, director deportivo, a un costado, en este caso a la izquierda de Guillermo Barros Esqueloto, sentados los integrantes de su cuerpo técnico. Hablamos de Gustavo Barros Esqueloto, Ariel Pereira, Javier Valdecantos, Juan José Romero y Lucas Badat. En este caso, la totalidad del resto de su cuerpo técnico sentado a un costado. Me parece que no van a salir en la toma televisiva justamente para la conferencia de prensa, pero están allí todos vestidos, en este caso con el buzo de la selección nacional, a excepción de Gustavo. Él está vestido igual que su hermano, camisa celeste y el saco oscuro. Me parece que hay una pequeña diferencia en cuanto al tono del saco, pero es prácticamente similar a la vestimenta de su hermano, el entrenador principal de la Albirroja. Hablamos de Guillermo Barros Esqueloto. Allí están revisando algunos documentos. Robert Harrison, que toma un poco de agua antes del inicio de la conferencia de prensa. Ya todos los detalles me parece de que se han revisado como para que salga de la mejor manera esta presentación de Guillermo Barros Esqueloto como nuevo entrenador de la selección nacional. Justo Villar, que charla con Robert Harrison, están anotando allí algo en una hoja. Gustavo, que se acerca a su hermano Guillermo también para indicarle algún detalle. El que está más cerca de ellos y marcándole también algún que otro punto es el profe Javier Valdecantos, de los más experimentados, por supuesto, de su cuerpo técnico, quien ya ha pasado aquí por el fútbol paraguayo, en su momento por Olimpia. Allí estaban llamándole a Fernando Ortiz para indicarle también un detalle al encargado de prensa, justamente para definitivamente dar inicio. Le piden que se ponga el tapaboca a Robert Harrison para así ya comenzar la conferencia de prensa. Escuchamos en este caso la presentación de Guillermo Barros Esqueloto, nuevo entrenador del Albirroja, para lo que será el inicio de un nuevo ciclo en la selección nacional. Se trata de la incorporación. En esta ocasión, el fútbol nos convoca para lo que será el inicio de un nuevo ciclo en la selección nacional. Se trata de la incorporación del equipo técnico encabezado por el señor Guillermo Barros Esqueloto, quienes se suman al sueño que nos une, el de llegar al Mundial de Qatar 2022. Para este acto nos acompañan el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison,
el director deportivo de la Selección Nacional, Justo Villar, y el nuevo técnico de la Albirroja, Guillermo Barros Esqueloto, junto a todo su equipo de trabajo. A continuación, las palabras del presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison. Muy buenos días a todos los señores periodistas. Bienvenido, profesor Guillermo Barros Esqueloto, a Gustavo, al profe Valdecantos, al profe Pereira y al profe Romero. Bienvenido a este sueño que nos une, que es la Selección Nacional de Paraguay. Para nosotros es un inmenso honor tenerlos con nosotros. Ya muchas veces habíamos contactado con ellos, lastimosamente por circunstancias de cada uno de los momentos no hemos podido acceder a traerlos, a poder dirigir a nuestra querida selección. Sabemos el temple y sobre todo el carácter de Guillermo y de Gustavo, que estoy seguro que nos va a llevar a seguir luchando por nuestro objetivo principal, que es el de llegar a Qatar 2022. Sabemos que es un desafío importante, no solamente este mundial, sino el próximo también, donde vamos a luchar partido tras partido para poder conseguir ese objetivo que nos llevará al mundial que todos queremos. Quiero decirles que para nosotros es un tremendo honor contar con estos profesionales de talla internacional, unos profesionales de primer nivel, y es por eso que renovamos nuestro compromiso y nuestro esfuerzo para poder luchar hasta el último momento que podamos para poder conseguir nuestro objetivo. Sabemos perfectamente que estamos en una posición incómoda, no es la que todos querríamos estar, pero las circunstancias llevaron a estar en este momento donde las chances están. Sabemos perfectamente que estamos a 4 puntos de la clasificación, faltan 6 partidos donde vamos a luchar tenazmente contra cada uno de nuestros rivales, porque sabemos perfectamente que aparte de Brasil y Argentina luchamos entre el resto que están en el segundo eslabón de las eliminatorias, en unas eliminatorias duras, complicadas, como siempre lo fueron. Quiero en ese sentido también ceder la palabra al señor Justo Villar, director deportivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Buenos días a todos. Muchas gracias, presidente. Bienvenido Guillermo, Gustavo, Javier, los profes que van a estar acompañando este sueño que tenemos nosotros. Bienvenidos a todos. De verdad para nosotros es un placer enorme poder compartir este momento de anunciarles que tenemos un equipo de trabajo que va a intentar seguir sumando para convertir nuestro sueño en realidad, el sueño de ir al mundial. Al principio de todo esto creo que lo que anteriormente pudimos hacer y pudimos dejar en manos de ellos ahora que llegan es todo lo que fue organizativo. Agradezco en ese sentido a Eduardo, que nos ayudó muchísimo a trabajar de forma organizativa en muchas cosas, y hoy podemos tener un complejo maravilloso donde podemos apoyarnos no solamente en eso, sino que en la parte organizativa, con el junto al presidente, la comisión directiva, el consejo ejecutivo que nos apoya en todo momento para poder seguir ilusionándonos y trabajando en forma mancomunada para poder lograr el objetivo que tenemos. Por eso creo que este momento para nosotros es muy emotivo, porque nos sumamos a gente que sabemos que pueden, sabemos que tienen con qué. Por eso obviamente nos tomamos la iniciativa de poder conversar con ustedes y entender de que ustedes tienen el mismo objetivo, el mismo sueño, las mismas ilusiones que tenemos nosotros.
Eso creo que es fundamental porque los jugadores piensan de la misma manera. Yo creo que hemos tenido una clasificatoria y vamos a seguir teniendo una clasificatoria muy dura, que no es algo que sea ni atípico, porque generalmente es así. Es una de las eliminatorias más duras del mundo y hoy lo estamos sintiendo, y a eso queremos insistir en querer lograr nuestro objetivo en estos 6 partidos que tenemos. Tenemos 6 finales, 3 en casa, 3 afuera, cosa que se puede lograr. Yo estoy convencido que se puede lograr. Sé que hay material para hacerlo, tenemos la infraestructura, la organización y las ganas de poder hacerlo, y también creo que tenemos la calidad en los jugadores que se pueden lograr. Y aparte de sumarlos a ustedes con la mística que tienen, con los ganadores que son, creo que nos va a ayudar muchísimo a reencaminar y poder terminar esta clasificatoria intentando lograrlo. Eso lo queremos hacer y estamos acá para ayudar y convertir todo esto en su casa, y para que se sientan lo más cómodos posible, lo más rápido posible, porque el tiempo es cortísimo y ustedes saben de que el fútbol es dinámico y de mucho trabajo. En eso están, los conozco desde anoche y ya sé que están a full con eso. Así que bienvenidos y agradecidos a todos, a que sigamos alentando y esperando de que entre todos podamos lograr el objetivo de llegar al Mundial. Gracias, presidente. Muchas gracias, Justo. Guillermo, bienvenido. Muchas gracias, presidente. Gracias, Justo. Le quiero agradecer a de Paraguay el llamado. Bueno, le decía Robert, Justo, muchas gracias por el llamado para participar de este proyecto de la selección de Paraguay. Nosotros estamos muy contentos en dar este paso que para nosotros marca una diferencia. Dirigir la selección paraguaya de fútbol es para nosotros algo muy importante, que lo vamos a tomar con la mayor seriedad, con la mayor responsabilidad, y vamos a ir en busca de los sueños de todos los paraguayos. Así que muchas gracias. Esperemos dar lo mejor y poder conseguir los objetivos inmediatos y a largo plazo que tiene la asociación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profe. Bueno, la verdad que con esto damos por finalizada nuestra conferencia. Vamos a quedar a la orden de todos ustedes, sin antes también agradecer el gesto de caballero que tuvo el profe Berizzo para con la Asociación Paraguaya de Fútbol y para con el mundo del fútbol. Así es que agradezco eso. Somos conscientes de las críticas, las tomamos, tenemos una autoevaluación también nosotros y sabemos perfectamente los errores que podemos llegar a tener. Así es que las críticas son siempre bienvenidas y nosotros internamente eso procesamos y trabajamos con relación a eso. Así es que quedamos a disposición de todos ustedes. Arrancamos tras esta presentación la ronda de preguntas. Johnny González, ABC Cardinales, 7:30 AM. Profesor, presidente, buenas tardes. Justo Villar, en directo para ABC Cardinal, para ABC TV. Guillermo, aquí tuvimos profesionales, aquí por favor. Sí. Tuvimos profesionales trabajando, no solamente en selecciones, sino que también en clubes, y llegaron con el verso del 4-3-3. Sabemos que usted utilizó en varios clubes ese sistema, aquí también va a implementar, y si va a utilizar, va a poner extremos naturales, porque esos técnicos utilizaron más bien volantes a la hora de poner su equipo, y que termina siendo un 4-5-1. Aquí lo ideal es el 4-3-3. ¿Usted va a utilizar el extremo natural en sus equipos? Mirá, voy a tratar de ser simple en la respuesta, porque vos podés jugar con wings, con extremos que sean directos y rápidos, o con extremos que sean técnicos y que jueguen más hacia adentro, que jueguen por afuera. Pero eso es una conversación de otro momento. Hoy nosotros necesitamos ganar, sacar puntos para poder ir al Mundial. No tenemos el tiempo de tener 2 años al plantel para trabajar y decir voy a jugar de esta manera. Hoy necesitamos ganar, hoy necesitamos sacar puntos. ¿Qué necesitamos? El compromiso de todos.
de los jugadores paraguayos que se entregan al máximo de lo que uno quiere hacer, que en poco tiempo de trabajo que vamos a tener previo a cada partido, 4 días, 5 a lo máximo, estén preparados. El compromiso nuestro es dar lo mejor, el compromiso de la dirigencia, de apoyarnos, de la gente que va a ir al estadio y que hagan sentir al visitante como me hacían sentir a mí cuando venía a jugar con Boca, esa mística del fútbol paraguayo, de la garra, la quiero ver en el primer partido contra Chile. ¿Sí? Eso es lo más importante ahora. No es importante si vamos a jugar con 3 delanteros, con 2 o con 1. No es importante si vamos a jugar con 3 en el medio o con 5. ¿Con cuántos vamos a jugar atrás? Lo importante es estar unidos y creer en que se puede lograr el objetivo. Y hasta el último día que podamos lograrlo, lo vamos a pelear. Eso es lo que hoy intentamos hacer, más allá de la táctica. ¿Sí? Pedro Torres, Tigo Sports. Presidente, aquí a la derecha de todos. Buenos días, Guillermo. Buenos días, antes que nada, muchos éxitos. Tengo la misma pregunta para ambos y va en sentido de consultar qué les convenció. Porque han tenido muchas opciones de entrenadores, presidente, y le pregunto, ¿por qué este cuerpo técnico? Y a Guillermo, que ha tenido varias opciones de dirigir en muchos lugares, ¿por qué el sí a la selección paraguaya? Si me dejas primero, la opción de la selección paraguaya, como dijo el presidente, muchas veces estuvimos hablando cerca, alejados, estaba la posibilidad y la tomé. El desafío de ir al Mundial, el desafío de dirigir una selección paraguaya de fútbol para mí es grande. Por eso tomé la selección y tomé este desafío. Y el compromiso es el máximo. Creo que en la respuesta de Guillermo se sintetiza mucho. Nosotros hemos conversado con Guillermo, con Gustavo, el día viernes o sábado. Y uno enseguida se da cuenta si realmente la persona quiere o no quiere. Y eso fue lo que nos motivó a nosotros a llevar adelante este proceso de contratación de ellos. Y aparte de su calidad, de su profesionalismo, ellos son técnicos de primer nivel. Entonces, la selección paraguaya necesitaba eso, hoy ya lo tiene. Entonces, para nosotros es un honor que ellos puedan estar con nosotros, dirigiendo la selección, aceptando el desafío, porque sabemos que es un desafío el dirigir una selección, y sobre todo no habiendo comenzado las eliminatorias. Y es por eso que para nosotros el desafío no termina en estos 6 partidos, sino que termina en el próximo Mundial. Jotita Bernabé, Radio 780 AM, Radio 1 de Marzo, Mega TV. Presidente, justo, profesor, bienvenido. Gracias. El tiempo es un factor fundamental, más todavía teniendo en cuenta la asunción de su trabajo como seleccionador nacional, que es totalmente diferente a la de un equipo. No sé si ya pudo observar algunos partidos de la selección paraguaya, teniendo un poco en cuenta su metodología de trabajo, sus sistemas de juego, la idea que usted implanta dentro de la cancha. Es muy diferente a lo que veníamos viendo nosotros con el entrenador anterior, digo, en cuanto a ganar tiempo. Bueno, sí, obviamente que vimos los partidos, analizamos a Paraguay y uno, aparte porque le gusta el fútbol, ve las eliminatorias siempre y sabe cómo juega, cómo venía jugando la selección paraguaya, sin duda. Te reitero con respecto a la pregunta, lo que le contestaba a tu compañero. Hoy lo que nosotros tenemos que analizar más que nada es cómo está el jugador, ponerlo anímicamente al jugador paraguayo 10 puntos para que pueda responder. La táctica o lo que fuera lo vamos a trabajar y quizás no tenemos tanto tiempo como o en un equipo de fútbol o como si tuviéramos algunos años y encaramos la eliminatoria. Pero sabemos lo que hacemos, sabemos a lo que nos dedicamos y creemos en el jugador paraguayo. Eso es lo más importante. Creemos en los jugadores, los conocemos.
Nosotros hemos llevado muchas veces a nuestros equipos donde dirigíamos jugadores paraguayos porque sabemos lo que son capaces de hacer. La personalidad, la garra con la que juegan es única para nosotros. Entonces, jugadores como Gustavo Gómez, como Almirón, que hemos tenido en nuestros equipos, pueden marcar un camino. Y otros tantos que hay en el plantel, que uno ve que están en el exterior y en equipos importantes y jugando en ligas importantes. Entonces, uniendo todo eso, esos jugadores, nuestra forma de trabajar, nuestro sistema táctico elegido para ahora inmediatamente en estos 6 partidos conseguir puntos, creemos en que podemos lograr el objetivo. Y creemos y debemos todos comprometernos a creer hasta el final. Diego Villalba, Radio Monumental 1080 AM, fútbol a lo grande. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Para el presidente Robert Harrison, le quiero consultar, ¿no le parece que se demoró demasiado el cambio de técnico? Digo, me parece que ya había señales de que no había una mejora con el cuerpo técnico anterior. Y para Guillermo le quiero consultar, hablaba de la mística en una respuesta anterior que tiene el Defensores del Chaco aquí en Paraguay. ¿Le parece que el desafío más importante es volver a hacerse fuerte de local, digo por los puntos perdidos que ya tuvo la albirroja en estas eliminatorias aquí en casa? Sí, le vamos a pedir al jugador que dé desde el campo de juego para que la gente se entusiasme con el equipo, sin duda. Y no es quizá momento de hablar de lo inmediato del técnico anterior que pasó, que cómo fue, si fue bueno, si se demoró o no. Pensemos en que tenemos 6 partidos y que podemos lograr el objetivo. Apoyemos a estos jugadores, apoyemos a la dirigencia, que la gente vaya a la cancha y genere esa mística que te decía, y poder darle al rival algo más que todavía tiene que superar para ganar la Paraguay. Coincido con el profe. Ahora, yo te digo, si nos demoramos, no nos demoramos. Nosotros somos dirigentes de proceso. John Walter Ferrari, diario El Independiente. Buenas tardes para todos, presidente, Justo, profe, bienvenido. Bueno, me imagino que está más que entusiasmado, más que nosotros quizás, por lo que debe ser este desafío hasta de estar al mando de una selección, y por lo que viene mencionando, evidentemente su objetivo es ir a Qatar al Mundial, y lo que notamos o lo que se notaba en sus declaraciones es que no importa mucho el cómo, que más bien va a buscar tratar de obtener los resultados independientemente a cómo se juegue con la selección paraguaya. Y justo para ayudarnos un poquitito, y si nos podés mencionar cuál es el cuerpo técnico completo del profe Guillermo Barros Esqueloto. Bueno, sí, estoy obviamente ilusionado con ir al Mundial, porque tenemos la posibilidad y todavía debemos creer en que tenemos la posibilidad y que ganando podemos pasar. Y también somos conscientes de la dificultad actual para este Mundial, pero debemos pensar que se puede. Tenemos que intentar, tenemos que tratar el primer partido con Chile, demostrar que nosotros queremos ir al Mundial. Ese es el primer objetivo, el partido con Chile. Después analizaremos lo otro, y con respecto a conseguir puntos, y no importa el cómo, sí importa el cómo, pero hoy lo más importante para nosotros es conseguir puntos. Lo vamos a lograr a través de una forma, de un sistema que vamos a trabajar previamente, pero hoy el objetivo principal son los puntos, pero con trabajo, no se va a conseguir por hablar o por suerte. Sí. Bueno, les presento yo. Sí, presentalo. Les presento, bueno, ustedes conocen a Gustavo Barros Esqueloto, mi hermano, va a trabajar. Sí. A Ariel Pereira va a ser otro asistente, Juanjo Romero, el entrenador de arqueros, y el preparador físico Javier Valdecantos. Nosotros venimos trabajando juntos ya hace 9 años, nos conocemos, sabemos las funciones de cada uno, la responsabilidad de cada uno dentro del cuerpo técnico, y confiamos plenamente uno con el otro lo que podemos dar. Kevin Ledesma, Radio 1650 AM, Unicanal, Canal 13. Buenas tardes a todos aquí, estamos en vivo para NTU. Profe, hay una situación con los hermanos Romero que no tienen club en este mismo momento. ¿Se lo va a ver? ¿Van a conversar con ellos dos? Porque son futbolistas que, a pesar de no tener club, han rendido en el seleccionado nacional, y se ha visto en este último combo. Y después le quiero hacer la pregunta al presidente. Obviamente que reconocemos nosotros el talento de los jugadores y
la calidad de futbolista que son los hermanos Romero, pero tienen el problema de no tener hoy un club donde se puedan entrenar y donde puedan llegar a tener la mejor expresión futbolística de cada uno. Hablaremos con ellos en lo inmediato. Vamos a hablar con ellos y vamos a ver qué podemos hacer para contar con ellos, para poder tenerlos, porque hoy es importante que todos, desde su lugar, ayuden a la selección paraguaya. Presidente, hemos visto mucho el trabajo anterior, ¿verdad? Pero yo me quiero enfocar mucho en los jugadores, que son los que entran a jugar. Y últimamente los jugadores no han demostrado, jugadores capitales de la selección, no han demostrado el mismo nivel que vemos en sus clubes que cuando vienen aquí, sabiendo que la APF les da todo. ¿Qué pasa? ¿Por qué los jugadores no rinden de la misma forma en sus clubes que en el seleccionado? Y ya pude conversar principalmente con los dos mejores jugadores que tenemos, que son justamente los dos que más bajo nivel han tenido, como el caso de Gustavo Gómez y de Miguel Almirón. Bueno, yo te voy a decir una cosa, que nosotros tenemos unos jugadores que aman la selección, unos jugadores que se desviven por venir a jugar por su selección. Ellos dan todo lo que pueden. El fútbol es así, hay veces que las cosas salen, hay veces que no salen. Pero yo te puedo asegurar que en cada uno de los jugadores que nosotros tenemos en la selección, aman la selección, y como dijo Gustavo en la conferencia anterior, él cambiaría cualquier título a nivel personal que tiene con los clubes por ir al Mundial. Ese es el pensamiento que tienen todos ellos. Esas son las ansias que ellos tienen para ir al Mundial. Y es la misma ansia que tenemos todos y que tenemos que apoyar entre todos. Como dijo Guillermo, esto necesitamos estar todos juntos en la misma dirección para irnos al Mundial, para conseguir nuestro objetivo. No es los 65 que componemos normalmente la delegación oficial de la selección, entre dirigentes, cuerpo técnico y jugadores y auxiliares. Necesitamos esa fuerza entre todos. Eso es lo que yo le quiero pedir a cada uno de ustedes. El compromiso y el apoyo para este momento. Como dijo Guillermo, contra Chile, ese es el partido. Ahí vamos nosotros a demostrar si queremos o no ir al Mundial. Y estoy seguro que los jugadores, cuerpo técnico, dirigente y todos nosotros vamos a querer que ese partido nos vaya bien. Y el compromiso de los jugadores es en el día a día. Hacen 10.000 kilómetros para poder venir, 10.000 kilómetros para poder volver a sus clubes. Entonces eso nosotros tenemos que entender que desde ahí ya comienza el sacrificio de los jugadores. Ese es el amor a la selección. El decirle sí siempre a la selección. Entonces, el partido de fútbol puede salir como no puede salir, pero el compromiso está siempre. No sé si te pude contestar la respuesta. Luis Enrique Pérez, Radio 1 de Marzo, 780 AM Deporte Total, Mega TV. Buenas tardes, profesor Guillermo, Robert, presidente, Justo. Bienvenido, profesor. Yo quiero presentarme porque no le voy a preguntar. Yo soy Luis Enrique Pérez, como me presentó, director deportivo de la media cadena de comunicación, radio y televisión. Mi compañero, mi comentarista Jotita Bernabé le preguntó hace un momento. Yo no le voy a preguntar, le doy la bienvenida. El colega que hizo la primera pregunta le preguntó tácticamente la figura, que todo el mundo sabe, me parece excelente, respondió, así que simplemente le voy a hablar después del partido del 11, que es la gran final, y le deseamos lo mejor. Usted hombre de fútbol, su hermano conoce nuestro país, estuvo en Olimpia, en Libertad, y habló también del jugador paraguayo, que es lo que esperamos, sí, que ese jugador paraguayo le responda a su entrenador. Así que, si me permite, le voy a preguntar al presidente y a nuestro director deportivo y ya hablaremos, profesor. Mi respeto para usted. Muchas gracias. Presidente,
Prepara la canillera porque te voy a levantar la taquilla. Metele ¿Qué para representa, qué mensaje transmite la APF al apostar de nuevo tan grande y no poner un interino, no un parche? ¿Qué mensaje transmite con eso el presidente de la APF al apostar a un cuerpo técnico de este nivel, de esta jerarquía, en la situación que estamos en la eliminatoria? ¿Y qué representa hoy en esta conferencia de prensa que esté todo su primer anillo, todo el equipo de trabajo de APF? ¿Qué quiere transmitir con ello? Luis Enrique, yo lo que te puedo decir, que nosotros no vamos a apostar por 6 partidos nunca. Nosotros no vamos a traer una persona, un técnico, un profesional que pueda solamente completar las eliminatorias. Nosotros tenemos la chance de poder llegar y nosotros queremos lo mejor para el fútbol paraguayo y sobre todo para nuestra querida selección. Y es por eso que Guillermo con todo su equipo es la apuesta más importante que nosotros estamos haciendo. Es una apuesta importante, pero no solamente como apostar por una selección, sino que entendemos que es lo que necesita la selección. Proceso. Muchas veces a nosotros, los paraguayos, no nos gusta esa palabra, proceso. Queremos resultados. Y yo estoy seguro que los procesos van a llevar a conseguir los resultados. Con la pregunta anterior que dijeron con relación, vuelvo nomás un poquito para poder explicar mejor. Cuando me dicen, tardamos, no tardamos, no tardamos. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Los resultados finalmente no se dieron. Pero el proceso tenemos que saber aguantar. Tenemos que llevar adelante. No se consiguen los resultados de un partido a otro. Entonces, tenemos que entender que los procesos, todo proceso, pero tenemos que llevar adelante los procesos. Y es por eso que Guillermo con todo su equipo conforman para nosotros, en este momento, el técnico ideal para dirigir la selección paraguaya. Justo, ¿cómo te va? Hice toda tu carrera como jugador, hoy como director deportivo. Te pido, primero como compatriota, que hoy, con mayor experiencia en tu rol tan importante de director deportivo, que tendría que ser un honor, y de hecho sé que lo es para ti, porque hay muchísimos que quisieran estar en tu lugar, que en esta nueva etapa, con este nuevo ambiente que estamos teniendo, para buscar esa esperanza que queda, porque mientras la matemática existe, lo dijo el profe en su primera respuesta, vamos a pelear hasta el final. Que podamos tener una comunicación un poco más fluida y que pueda hacer vos, si no puede el equipo técnico, para que nosotros mismos, los periodistas y mis colegas que están en el día a día, pues nosotros es muy fácil, estamos en el estudio del canal, de la radio, es diferente, pero acá tenemos muchísimos compañeros que están en el día a día detrás de la información y a veces a lo mejor no llega con la precisión que debe ser y mal informamos o mal opinamos y entonces se crea ese ambiente medio especial con la afición deportiva y nosotros tenemos que transmitir en este momento sinergia positiva para llegar al 11 con un buen ambiente y como decía el profe, con un estadio con furia alentando al equipo y haciendo sentir la localidad. ¿Vos me entendés, Julio, lo que quiero decirte? Justo lo que quiero decirte. Sí, te entiendo. Yo creo que la palabra clave es lo que dijiste al final. Todos tenemos que apoyar. Y que haya un proceso como el que tuvimos y que haya un proceso como el que tuvimos de querer afianzar un nuevo grupo, una nueva generación. Este grupo de jugadores, como dice el presidente, no los voy a tildar de que son pobrecitos porque vienen a la selección, no, todo lo contrario. Tenés que ser bien hombre para estar en la selección. No es fácil estar en la selección, no es para cualquiera. Y los que están hoy en día están capacitados para hacer lo que tienen que hacer. Creo que los jugadores que vienen, algunos rinden más en sus clubes, otros rinden menos en sus clubes y rinden más en la selección. Eso es así, siempre fue así.
A mí me ha tocado jugar no jugar en mi club y venir a jugar acá. Y rendía. Y al revés, y jugar en mi club y jugar mal acá. Por tanto, eso es muy relativo. Yo no creo que debemos apuntar a un compañero porque cuando viene acá juega menos, juega mal, lo que sea. Acá somos un equipo, ganamos todos, perdemos todos. Desde el primero al último, desde el utilero hasta todos. Yo creo que el mensaje principal de lo que vos decís es que todos tenemos que estar juntos, es verdad. Quizás nosotros en algún punto no seamos lo más abierto que podríamos ser. Yo no sé si deberíamos ser. Así como nosotros debemos ganar la confianza, también hay gente que se tiene que ganar la confianza para que tengamos ese tipo de relaciones. Hay cosas que salen que son definitivamente descabelladas y no tienen sentido. Hay cosas que salen a veces, son inventos. Por eso te hice el planteamiento justo. Sí, pero no podemos nosotros tenemos un trabajo que hacer. Tenemos que estar concentrados en lo que tenemos que hacer. El cuerpo técnico tiene que trabajar, tiene que hacer su trabajo, el jugador tiene que estar dentro de la cancha haciendo su trabajo y nosotros tratar de cuidar ese trabajo que vienen haciendo. No podemos estar saliendo a apagar fuego a cada rato, eso es imposible. O sea que eso no es como parece tan fácil. Yo de este lado es como me ha tocado estar en el arco, en la selección, hacer mis partidos y sufrir por la selección, también hacer cosas buenas con muchos compañeros. No fui solo yo, fuimos un montón de personas detrás de esto. Entonces yo creo que así como nosotros debemos de generar de adentro para afuera la relación de confianza que debemos de tener, también me parece que hay momentos que es de que tenemos que apoyarnos entre todos, porque necesitamos el apoyo de todos ustedes. Por tanto, acepto tu sugerencia, entiendo lo que me decís y sé que por ahí, por estar tan comprometidos y metidos dentro del trabajo, a veces no permitimos. Igualmente hubo un tiempo de pandemia que no permitió que los periodistas principalmente estuvieran más cerca y yo creo que eso hizo un poco que se trastocaran las cosas. Pero acepto tu sugerencia y lo vamos a charlar después. Ignacio Cabo de Vila, Radio La Unión 800 AM, Unión FC. Buenos días, ¿cómo le va, don Robert, Guillermo? Me encantaría preguntarle muchas cosas, pero necesito respetar la conferencia de prensa. Primero preguntarle a usted, presidente, ¿por qué no hasta el 2026? Usted recién dijo que es un dirigente de proceso y en el 2024 se cortaría, ¿no? Porque el contrato va hasta el 2024. ¿Por qué no hasta el Mundial 2026? Y para el profesor Guillermo se habla mucho de las escuelas, ¿no? De las escuelas de Bielsa, Bilardo, Menotti, Guardiola, Mourinho. ¿Qué escuela vamos a ver a partir de hoy hasta el 2024, independientemente de los 6 partidos? La verdad que he tenido un montón de entrenadores en mi carrera, he aprendido de todos. He tenido a Carlos Bianchi en Boca, a Marcelo Bielsa en la selección, a Daniel Pasarela en la selección, a La Volpe en Boca, al maestro Tavares en Boca. He tenido un montón de entrenadores, a Gregorio Pérez en Gimnasia, que fue quien me hizo debutar. Es decir, tuve mucha enseñanza, muchos técnicos que han marcado mi forma de ser como entrenador o la elección que he tenido yo para cómo trabajar y cómo encarar cada proceso. No puedo encolumnarme en alguno particular. Creo que todos, en definitiva, terminamos siendo nosotros mismos cuando dirigimos, más allá de tener algún gusto en algún entrenador notable, como los que vos nombraste, como Bielsa, Guardiola y demás. Pero ojalá le podamos poner nuestra impronta como entrenadores y que quede grabado en la selección paraguaya eso. Bueno, te voy a comentar cómo es más o menos el contrato. El contrato es hasta el 2024, con una opción hasta el 2026. Entonces, no es que se va a cortar en el 2024. En el 2024 lo que cada uno de nosotros va a hacer es una evaluación, nada más. Pero existe la cláusula para renovación inmediata hasta el 2026, como es natural. No es jugar, acá nosotros no estamos para
completar esto y llegar a la Copa América y después, chao, no, esto es hasta el Mundial 2026. Jorge Izquierdo, Radio Universo 970 AM, Canal Gen. Hola, profe, a todos presentes, presidente Justo, bienvenido, profesores. Le quiero preguntar al profesor, dos consultitas tengo. ¿Qué le puede aportar a Paraguay, atendiendo que prácticamente todos los partidos venían jugándose para Paraguay, pero Paraguay no podía jugar para sí mismo? Todos sacaban un resultado favorable para Paraguay, pero Paraguay no podía conseguir un resultado positivo. ¿Qué le puede aportar en tan corto tiempo de trabajo que tiene, profe? Confianza, tranquilidad, seguridad, cosas que son importantes a la hora de jugar y de ganar partidos. Y la otra es, cortita nada más, ¿cómo vamos a hacer los periodistas, todos los presentes, para diferenciarlos a ustedes cuando se juntan? ¿Qué diferencia podemos encontrar entre vos y tu hermano? No te entendí bien, ¿cómo? ¿Qué diferencia vamos a encontrar los periodistas cuando podamos cubrir los entrenamientos de repente? Para diferenciarlos a ustedes, a su hermano, ¿qué nos puede explicar usted? Una diferencia pequeña. ¿Con mi hermano? Sí. ¿Te vas a dar cuenta solo? No somos iguales, somos parecidos. Juan José Pérez, Radio 1000. Bueno, justo, presidente, Guillermo, un saludo para todos. Antes que nada, arranca un proceso nuevo, pero hasta hace muy poco hubo una serie de rumores, como decía Justo, inconvenientes entre dos jugadores importantes de la selección paraguaya de fútbol, caso de Erly González, caso Lorenzo Melgarejo también. Ya está, me imagino, al tanto, profesor Guillermo, al respecto, jugadores que en su momento rindieron, caso de Erly en la selección, Lorenzo en Libertad en un gran momento. Empieza todo de cero y ya está al tanto de ese inconveniente que hubo, ese impasse, Guillermo. La verdad no tengo que decir nada acerca de nombres propios hoy de jugadores, los vamos a ir recibiendo a medida que vayan llegando y vamos a ir conociéndolos y tomando las decisiones que correspondan a nosotros como entrenadores. Lo que pasó en el pasado lo respeto, pero hoy arranca un momento donde tenemos un objetivo muy rápido que lograr, que necesitamos que todos estén encolumnados en el mismo camino que nosotros y empezaremos a tomar las decisiones que correspondan, sean dentro o fuera de la cancha como entrenadores, siempre haciendo lo mejor para la selección paraguaya. Le consulto esto porque es el temor de la afición, ¿no? Del hincha. Yo te iba a comentar. Sí, Robert. No existe ningún problema, ni con Derly, ni con Lorenzo. Lorenzo Melgarejo expresó sencillamente que estaba con un tema personal y que no podía ir a la selección. Y Derly no sé qué pasó. No. En su momento, una declaración en la prensa, después salió también el profe Berizzo a hablar un poquito al respecto de que tuvo pero lesionado, aclaró Derly. Aclaró Derly después. Sí, no, aclaró, pero después al día siguiente salió la lista convocado, habló otra vez. Y bueno, uno se puede equivocar en la vida. No, estoy de acuerdo, presidente, pero simplemente para saber, para y bueno, para tranquilizar al público de que no va a pasar nada. Pero ya aclaró. Ya aclaró. ¿Qué más vamos a hablar si ya aclaró? Y ya aclaró hace un mes. Claro, pero la consulta va para el nuevo entrenador. No, yo respeto lo que le preguntaba al profe, sencillamente lo que te digo que no hay ningún tipo de inconveniente ni con Derly ni con Lorenzo. Perfecto, presidente. Alcides Cartes, Radio San Sebastián. Muy buenos días. La primera pregunta para el presidente de la APF. Presidente, ¿cómo asimila, cómo conlleva de repente las críticas, vamos a decirle, por el momento de la selección paraguaya? ¿Y qué mensaje le puede dar a la afición deportiva de cara a lo que se viene justamente en el combo de eliminatorias? Y para el profesor Guillermo, ¿cómo piensa trabajar la parte anímica, la confianza y levantar la moral? Y si puede lograr los puntos necesarios para poder estar en Qatar 2022. Gracias. Yo para que el profe pueda pensar eso primero. Yo asimilo y sobre todo soy autocrítico permanentemente, no solamente en mi vida personal, sino que en todo lo que yo hago. Y también tengo un equipo de trabajo donde también me hacen ver ciertos errores. Los errores forman parte de la vida. Y posiblemente nosotros hemos incurrido en algunos errores, como cualquiera de nosotros. Pero lo más importante es darse cuenta que uno se equivocó y tratar de cambiar el rumbo.
Nosotros, en ese sentido, te quiero decir que dentro del proceso que estamos llevando de eliminatorias, nosotros como dirigentes estamos haciendo el máximo esfuerzo y somos responsables del momento en que estamos. Nosotros no le sacamos eso que se dice normalmente. Sencillamente nosotros ponemos pecho, vamos a seguir luchando con el profe, con todo su equipo, con todos los jugadores, para poder conseguir ese gran objetivo que tenemos. Se puede dar como no se puede dar, pero vamos a pelear hasta el último minuto que tengamos de chance para poder conseguir eso que queremos todos los paraguayos de llegar al Mundial. Con respecto a lo que me decías de lo anímico, no es fácil decir qué es lo que tenés que hacer para poder levantarlo, porque si no nadie caería anímicamente en el mundo, aún en alguna derrota, porque utilizaría esas palabras. Lo que nosotros tenemos es una forma de trabajar, una metodología, desde la táctica, desde la disciplina, desde la emoción, tratar de generar el mejor escenario en esos 4 o 5 días previos para cuando arranque el partido con Chile, de encontrar al jugador paraguayo en lo más alto posible desde lo anímico. Será trabajo nuestro que si no está bien por alguna razón en la disciplina encuentre el camino para responder, que si no está bien en la táctica encuentre para responder. Será cuestión nuestra y que lo vamos a tener que hacer, y no es una palabra, una charla, son un montón de cosas, de herramientas que tenemos que dar al jugador para que dé al máximo el partido contra Chile, y después así sucesivamente en los partidos posteriores con Colombia, Uruguay, Costa Rica, Perú y Ecuador. Y tras estas palabras, pedimos al cuerpo técnico, a las autoridades, si pueden acompañarnos aquí adelante para una fotografía de los que componen el nuevo cuerpo técnico de la Selección Nacional junto al presidente de la asociación. Sí, por favor, presidente. Allí culminaba la conferencia de prensa de presentación de Guillermo Barros Esqueloto. Ahora se está realizando la foto oficial, justamente allí en compañía de Robert Harrison, Justo Villar y todos los integrantes del cuerpo técnico. En este caso, Gustavo Barros Esqueloto, Ariel Pereira, Javier Valdecantos y Juan José Romero. En la última respuesta allí una pequeña confusión del nuevo entrenador de la selección, justamente lo metía a Costa Rica en las eliminatorias sudamericanas. Me parece que allí hubo una confusión con Ecuador porque no lo nombró justamente al seleccionado ecuatoriano, que también está en el camino justamente la albirroja en estas fechas que quedan hasta Qatar 2022. Rescato una frase de Guillermo Barros Esqueloto que decía: vamos a sumar puntos con trabajo y no hablando. Por parte de Robert Harrison, indicó que a su parecer no demoraron en la salida de Eduardo Berizzo, que ellos son dirigentes de proceso, por eso justamente lo mantuvieron a Eduardo Berizzo hasta el combo anterior. Y así también habló del contrato de Guillermo Barros Esqueloto. En principio es hasta el 2024, pero posteriormente a ese año, en este caso, se hará una evaluación y hay una renovación inmediata y, por supuesto, los resultados son positivos hasta el Mundial del año 2026. Lo que podemos rescatar en esta conferencia de prensa, presentación de Guillermo Barros Esqueloto como nuevo entrenador de la albirroja. Arturo, compañero. Muy bien, correcto, Diego Villalba. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, juega de local y súmate al equipo. Carga Supra 95. Copetrol, vamos. Manejar más confortable y seguro es posible con un polarizado nanocerámico Santec americano importado por Erimark. Con 10 años de garantía, además viene con 3 noches en el Sheraton, 3 voucher en lo de Osvaldo. De premios a sortear el 5 de noviembre. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Sauce, materiales de construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos. Servicio de contenedores y alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 0992-207-822.
Hindalco Seguridad en Ciudad del Este, soportes para col 100%, cuero, cascos, caretas, protectores, auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570, Hindalco SRL. Vos pusiste también, Gustavito, en tu Twitter la pregunta de en qué podemos diferenciar. Y yo tuve que te puse pero tuyo la pregunta. No somos iguales. Qué puta, vende por él. Cada movimiento es la acción que te acerca a tu próxima conquista. Por eso los lubricantes móvil trabajan para venderte las soluciones que hacen girar tu vida. Lubricantes móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay móvil. Husqvarna te acompaña con sus motosierras desmalezadoras, cortas espectractores para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontrarlos en Chacomares y redes de distribuidores en todo el país. Husqvarna, el poder de la transformación. Gerard, uno antes y otro después, y chao resaca. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y chao resaca. En Electroban, comprando una cocina Electrolux 4 hornallas en cuotas de tan solo 200.000 guaraníes, ya estás participando del sorteo de una camioneta Ceres 0 kilómetro. Acércate a una de nuestras 30 sucursales en todo el país. Electroban, 14 años mejorando tu calidad de vida. En Toyotoshi SEA nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este. Los sábados y domingos, llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Tenemos que hablar con los pésames de Antonio Silva. No sabíamos, no dice la producción. Falleció sí, la suegra, no, desde aquí nuestro más sentido pésame, como dice el niño. Anthony Silva, y mucha fuerza a toda la familia de Anthony, a su señora, a su familia, nuestros pésames y mucha fuerza a Anthony, en especial a la señora, ¿verdad? Así mismo. A su señora. Mili Empeño, venta, arreglos, huellas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío o congestión nasal, mento, vicungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos, mento, vicungüento, alivia, mejoras un producto de laboratorios Induvar. A partir de ahora, encontrá mento, vicungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Yo lo pongo a darle contra Chile titular. Somos dos. ¿Eh? A mí me gusta darles. ¿Vos? Sí, es una buena opción. Para mí, a este ritmo tiene con qué. Sí. Como volante, sí. ¿Por derecha? Sí, por derecha. Por derecha, pero más arriba luego ya. Ya que no van a estar los Romero, es una muy buena opción. Y me parece que no van a estar Ángel, los Romero. sí, Oscar no. Yo creo que Ángel va a estar, pero Ángel, sí, Oscar, en no. la banca posiblemente. Porque ya dejó el punto suspensivo Guillermo Barros Esqueloto. Dijo que tienen Que mucho tiene- talento, pero Van a no comenzar tienen con ello. competencia. Claro, directo. No vendió humo Guillermo A Barros. mí me gustó, me parece una primera impresión aquí en Paraguay. Sí. ¿Quién? Muy coherente. Guillermo Barros. Pero Sí. para eso viene. No hay vuelta, acá no hay discurso. ¿Está bien? No vino a hablar de fantasía, No, nada excelente. raro. No, acá tiene que ya los perros remeter nomás ya. Acá hay que ser Teca, Tuco, ¿cómo se llama mi socio? Tuca Ferretti. Acá tiene que ser Tuca Ferretti, acá vos tenés que ser Tuca Ferretti. No hay manera. Tuca Ferretti en vestuario y adentro ya. ¡Cállese, carajo! Así es mi socio, ¿verdad? Así es. Ángel, sí, Oscar, no. ¿Qué? La convocatoria. ¿Qué es lo que le pasa? Y usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. Girasoles. ¡Cállese, carajo! ¿Qué? ¡Cállese, carajo! Y usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. Así tiene que manejar a Roque Loto esa selección. Nadie tiene que ni decirle nada, ni tocarle el lomo, ni al oído. Salvo un hombre de confianza, que alguien venga y le diga. Hoy va a estar recorriendo ya en la cancha. Sí. Hoy va a estar mañana, va a estar en todos los partidos que pueda. En todos los partidos que pueda va a estar mañana. Va a Roque Loto. Va a estar en todos los partidos que pueda. Hoy ya va a estar. Para ir mirando, viendo, pero no sé si para esta convocatoria que puede llegar a sacar de los partidos del local. Pero sí, a largo plazo. Primero que tiene que hacer presencia para que se interiorice de lo que pasa. Claro, claro. Eso no es que va a sacar. Si, y Denis No, sabe muy para bien. esta convocatoria. No. Si vos, el hacer lo correcto, sentir el olor ambiente futbolero y ver, porque si esto es una proyección que va hasta el 2024, con proyección del 2026, vos tenés que adentrarte al fútbol paraguayo. No con la terapia, hacer presencia nomás para que te vean y te filmen. Eso es imagen, eso es exportación. Interiorizarse, ver, mira vos. ¿Ustedes no se acuerdan lo que le dijo los 3 jugadores que Bielsa recomendó a Grande Domínguez?
es de afuera. ¿Y cómo supo Bielsa? Se recomendó. Esa charla que duró 9 horas. 9 horas duró la charla de Alejandro Domínguez, presidente de APF con Bielsa. Cuando después le dijo que no y primero estaba entusiasmado. Le dio 3 nombres. Gómez. Sí. Alonso y Recalde. Sí. Entonces no le digo. Acá, bueno, sacando lo que ya pasó, o tenés que ver el plano acá como el tema. Sí, claro, totalmente. ¿Qué exigencia puede tener el campeonato paraguayo y qué exigencia en las eliminatorias? Porque este 2 ahora, después ya hay un paréntesis. Diciembre no hay. No, recién en marzo del año... No, perdón, en enero, fines de enero. La 27. Sí, Uruguay y Brasil, enero, febrero. Igual a este ritmo llega todo muy rápido. Ese enero va... Yo no creo. Esto ya llega en un ratito. ¿El arquero cómo es para vos? ¿Cómo tiene que ser el arquero? ¿Cómo tiene que sacar? ¿Cómo? ¿Y contra Chile cómo sacar la pelota? Larga. Brillante, Denny. Larga, que te aguante el delantero y que llegue a los volantes. Por eso te estamos preguntando, este es un par... Mira cómo me contestó mal Denny Caniza, ¿será? No, pues yo pensé que era... No, ¿será larga o paciencia, Denny? Más paciencia, Denny perdió la paciencia. Vos sacás la pelota. Hay cosas que me molestan, pero bueno, ya mejor apoyar a la selección. No, una cosa es apoyar y otra cosa es criticar. Son cosas totalmente distintas. Hay cosas que puedo estar de acuerdo y que no puedo estar de acuerdo. Claro. Para mí, por ejemplo, la palabra proceso acá no existe. Y yo sostengo. Un seleccionador viene a seleccionar al jugador y a poner al campo. Y da una orientación. Ese es un seleccionador. Después cada uno se va a su respectivo equipo y ya está, y él se queda. Es un seleccionador. ¿Qué más? Vamos a armar de esta manera, vamos a armar de esta manera. Si hubiera proceso, Berizzo continuaría. Sí. Es lectura comprensiva nomás. Acá no hay proceso. No hay proceso en Paraguay. No hay proceso. No existe el proceso de llevar a cabo un plan. Vamos a procesar, decimos. Vamos y procesar. Acá no hay proceso. Hay que seleccionar bien nomás. Y usted le preguntaba a Denny cómo tiene que sacar la pelota. Larga. Chao. Uno tiene que ser así. Claro. ¿Y quién va a poner arriba? 2 tanques poner. ¿Y Jugar en un sistema de 4-4-2 tranquilito, porque ese sistema te da mucha seguridad. Te da seguridad, te da muchas cosas ese sistema. A mí no me gusta mucho, pero para este partido... Para la necesidad. Para la necesidad es un sistema muy práctico. Es lo más simple para un técnico que llega recién y que tiene que acomodarse al ambiente, a la característica del jugador paraguayo. Por más que ellos tengan conocimiento de otros jugadores paraguayos, no hay un patrón general, por así decir, como para... Y por la importancia del partido. Sí. Mira que tenemos que ganar de cualquier manera, entonces ese sistema cuadraría muy bien. ¿Y la media cancha? Y la media cancha yo le pondría por derecha a Derlis González, por izquierda le pondría a Melgarejo y Cristian Rivero con Florentín en la media cancha. Florentín un poco más suelto, Cristian que se quede un poco más. Y ya, con 2 delanteros, los 2 volantes afuera y Florentín atacamos. ¿Entendés? Y defendemos una línea de 4 con un solo volante enfrente, bien también manejando... Un fútbol simple lo que querés. Sencillo, práctico, resultadista, en este partido. Porque si no, esta conferencia va a ser muy criticada, porque si se pierde frente a Chile ya va a ser... Pero esta conferencia no se compadece del fútbol. Acá lo que estamos pidiendo es resultados. Sí. Aparte, Guillermo fue claro con eso. Excelente. Me gustó cómo declaró. El mejor declarante entre los 3 hoy fue Guillermo Barrio Esqueloto. Sí. Excelente fue realmente. Mira que yo no soy partidario del DT, ¿no? Pero fue coherente con lo que decía. El primero que no tiene por qué anunciar la configuración ni el sistema. Sí. Se lo van a manejar después. No, el momento, decía. No, el momento. Y estuvo muy bien ahí. Claro que me parece que estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Y todos queremos estar en el... ¿Cómo no queremos estar en el Mundial? Después apeló al apoyo de la gente, hacerse fuerte de vuelta en el Defensores del Chaco, decía. Y... Pero lo que quedó atrás... entusiasmo desde adentro. No... Exacto. No como Berizzo, y cierto es lo que nos decía Fabián en el grupo. Berizzo hablaba permanentemente de una energía negativa de la prensa, del público, pero si el equipo no genera muchas veces, ¿qué más tiene que salir del plantel de los jugadores a la gente, entusiasmo. ¿cierto? Claro, no pida a la gente que se entusiasme cuando ellos tienen que entusiasmar. No sabe lo que le espera. Él hizo una presentación, acorde a las circunstancias, fue muy sobrio. Eso sí, fue muy sobrio, dijo a quién poner la localía. Y se dio a entender que este es el partido. Pero él sabe muy bien que si las cosas no salen,
esa tribuna revienta. ¿Para qué viniste? Por eso se cuidó mucho. No habló de la ilusión, de la patria, mantuvo... Sí, para no ser esclavo de sus palabras en el futuro. Pero él no tendría la culpa, Arturo, si de repente Paraguay no clasifica al Mundial. No, porque, o sea, no, bueno, pero porque sí, la gente le tendría que crucificar a porque él. el público hoy está desencantado. ¿Cómo vos al público le decís vení otra vez? Y si perdemos contra Chile y no es expresión de deseo, porque parece sin sentir a la audiencia. Creería que después va a definir el comité, abriendo los micrófonos, cómo sintió al entrenador. Pero este entrenador invita al público, invita a la gente. Claro, se nota diferencia. Transmite sobriedad. Él te transmitió lo de entrenador. Fuera la declaración del presidente, porque me parece que eso es lo opuesto. La declaración de Harrison creo que no cayeron bien. Y no se pudo haber sido... Elogiaron tenía que haber tenido muñeca en algún momento en alguna respuesta, pero... Pero lo de Guillermo me parece que cayó bien al hincha que estaba escuchando la conferencia. Lo que valoró fue el gesto. Un gesto con la PF y con el mundo del fútbol, decía. Para mí que es una cuestión económica. Sí. Y a mí me hace pensar lo mismo. También porque respetó lo que dijo Berizzo. Yo me voy si cobrar un mango y no me paguen. Y hay otros técnicos que te piden hasta el final del contrato. Hasta el final y así. Y otra cosa, ese tema del contrato de Guillermo Barros, que el otro que no podía firmar, tiene relación con el fútbol norteamericano. Él se queda hasta fin de año, no con el fútbol internacional. Claro. Solamente sujeto al fútbol norteamericano. No puede jugar por otro. Esa cláusula incluía solo era exclusiva para la MLS. Para el fútbol norteamericano. ¿Qué pedido? Barros que el otro veo. Sí, ¿cómo cayó la gente? Pedido del niño. Dice, eso es el comité ejecutivo. Sí. No, que estudie el comité, que estudie el comité. Por ahí puede vender Luis, estudia el comité. Puede vender Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. El comité, sí, se habilitando las líneas. Un segundo. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. ¿Cómo lo tenemos, niño? 618-4700. Ya resolvió el comité. Ya resolvió el comité. El público va a hablar. Este es el comité más rápido del mundo, ¿verdad, niño? Sí. Tiras. Voy a tratar de ser simple en la respuesta, porque vos podés jugar con wings, con extremos que sean directos y rápidos, o con extremos que sean técnicos y que jueguen más hacia adentro que jueguen por afuera. Pero eso es una conversación de otro momento. Hoy nosotros necesitamos ganar, sacar puntos para poder ir al Mundial. No tenemos el tiempo de tener 2 años al plantel para trabajar y decir voy a jugar de esta manera. Hoy necesitamos ganar, hoy necesitamos sacar puntos. ¿Qué necesitamos? El compromiso de todos. De los jugadores paraguayos que se entreguen al máximo de lo que uno quiere hacer, que en poco tiempo de trabajo que vamos a tener previo a cada partido, 4 días, 5 a lo máximo, estén preparados. El compromiso nuestro de dar lo mejor, el compromiso de la dirigencia, de apoyarnos, de la gente que va a ir al estadio y que hagan sentir al visitante como me hacían sentir a mí cuando venía a jugar con Boca, esa mística del fútbol paraguayo, de la garra, la quiero ver en el primer partido contra Chile. Esa mística, esa garra. ¿Vos tenías mística, Denis? Sí, mística. ¿Y cómo hacían ustedes en vestuario? Y parecía una guerra. Así, pero claro, los muchachos transmitían eso. De la época de Chilaver y compañía, antes de entrar a un partido era todo un acontecimiento. Y no hacía falta que hables, tenés que pisar la cancha. Sí. Se hablaba a los líderes. Habrá tenido compañeros que no hablaban luego. Sí, pero hay compañeros que son muy líderes y que llevaban la batuta adelante. Desde cuando entramos al vestuario, calentamiento, y ni qué decir cuando estamos en el túnel para entrar al partido. Sí. ¿Te tocó pasar una situación donde tenías que cambiar el chip tan rápido de un entrenador a otro y saliendo de resultados negativos, no digo fracasos, pero resultados negativos, y tener un partido que te defina así como este? Sí, y realmente ahí juegan mucho los jugadores, el papel de ellos, ¿no? Ya que no hay mucho tiempo de conocer al nuevo entrenador. Es cuestión de que ellos se junten un poquito también, empiecen a ponerse objetivos y ser claros, ¿no? Y pedir compromiso unos al otro para que luego el entrenador pueda hacer su labor, ¿verdad?
elegir a lo mejorcito que va a jugar este partido que es tan importante contra Chile. Este es el momento de los jugadores, es decir, totalmente. No solo del técnico en sí, que va a tratar de poner su idea, No. momento de, ¿cómo se dice?, revelarse. Totalmente de acuerdo, Pancho, así es. Ellos tienen que revelarse, tienen que juntarse, tener un compromiso real para este partido, porque es una final. Hay que ganar, hay que dejar los 3 puntos, porque si no ya prácticamente estamos eliminados, ¿no? En la selección de tu época, el cambio más traumático, entre comillas, habrá sido el de Marcarián Maldini, porque después generalmente los entrenadores terminaron hasta el Mundial, en los ciclos no hubo cambio a mitad de camino como pasa ahora. Así es. Y había mucha diferencia entre Marcarián, que conocía el fútbol paraguayo, y Maldini, que venía de afuera. Así es, totalmente de acuerdo contigo. Fue esa un poquito lo que hemos pasado, ¿verdad? Pero como te decía, los jugadores resolvieron bastante bien. Teníamos líderes que realmente supieron llevar el barco, y ojalá que sea también el momento de los jugadores que puedan decir: aquí estamos, queremos ganar y vamos a ganar, y no solamente con el discurso, sino que con hechos también. Es importante que los jugadores demuestren. Hay que ver cómo viene Chile, que tras perder con Perú 2-0, ganó 2 seguidos, hizo 6. Sí. Perdió con Perú 2-0, después acuérdense, después le ganó a Paraguay y le ganó a Venezuela. Y así viene Chile. Anterior al combo estaban peor que nosotros. Y ahora sí se da vuelta. Sí. Ahora nosotros estamos peor que ellos. Por eso, Arturo, hay que tener mucho cuidado con Chile. Pancho, por ejemplo, cree que Chile es valer. Chile es pesado, Pancho, será. Chile es más pesado fue antes. Antes fue más. No, cambió su ADN desde Santibáñez, cambió. Santibáñez, ¿qué te pasa, huevón, pues? Ese Santibáñez fue el primero. Por eso es importante conocer la historia del fútbol chileno y con Santibáñez. Si bien era un parlanchín, porque se le tenía un apodo, busquen ahí. Él tenía un apodo, era motivador, hablaba, charlaba, y para Chile, no es así, el chileno tiene otro rasgo, pues. Otro rasgo el chileno. Y cuando Santibáñez vino y tomó la dirección técnica de Chile, hizo una revolución en carácter y temperamento luego ya. Acá impresionó con guardaespaldas. Hizo todo trajo le dio a los jugadores, no sé, le dio importancia, le dio, y siempre usó la palabra huevo. Y le dio el resultado. Claro, después fue al Mundial y entró ante último. Esa es otra cosa. Cuando va al Mundial del año Chile, que elimina a Paraguay en 82, y fíjate ahí, entró ante último Chile. Es ante último entre los 24 equipos, pero participó, y el chileno ya tuvo más carácter. Antes era Valet, ahora no es. ¿Cómo no? Medel. Sí. Si uno puede creer que era chileno, ese no. Ese vos decís, Vidal, vos decís, ¿qué? Ese no era los chilenos de antes. Otro fútbol tenía, y ahora es peso pesado, güey. ¿O no es peso pesado? Sí hizo. Y eso fue transmitiendo, fue de generación en generación, y ahí está. Así están las cosas en Chile. Bielsa, ¿cuándo estuvo en Chile? ¿27 al 2007 al 2010? Bielsa, sí. ¿Y vos tenés ahí, Pancho? Hasta el 2010. Vos agarrar la generación del fútbol chileno como fue, que no, ojalá estén escuchando los chilenos y no, viste, sepan qué es lo que vamos a compartir. Era muy suave y después fue creciendo y ya fue peso pesado. Y hoy ya, Bielsa tuvo 8 años. Bielsa le ha dado carácter, ¿o no? Sí, porque claro, a partir de ahí empieza la generación que después gana las 2 Copa América. Claro. Ya le daba. Desde la mentalidad, decía Arturo Vidal, Bielsa nos enseñó a ganar con nuestro estilo en cualquier cancha. O sea, ellos vienen y se te plantan de cualquier manera. No hay, juegan de local o de visitante igual, con la mentalidad de salir a ganar. O sea, no es ese vamos a adaptarnos al rival y vamos a ver cómo. Ellos tratan de imponer su eso, así como le dimos vida el partido pasado, ahora está en nuestras manos darnos vida a nosotros y también dejarle de lado a Chile. O sea, tenemos con qué. Porque políticamente allí en la cancha, si se ponen los jugadores, lo que se tienen que poner tranquilamente, para mí que este partido se puede dar pelea. Se puede dar pelea porque está ya en la interna propia de nuestra. O sea, no es con el respeto de Chile, o sea, la situación está en la limitación nuestra. Limitación mental, porque es una limitación mental. Tenemos un límite mental futbolístico. A veces como que nos achicamos ante este tipo de adversidades y situaciones. Y a partir de allí veo a un entrenador sobrio desde lo mental y eso me parece que puede transmitirlo en la cancha. Va a tener poquito para entrenar, sí,
pero a partir de allí comenzar a jugar de ese lado. Vos decís no Chile, y yo me voy a someter a Colombia, a Venezuela, perdón, a Bolivia, a Perú, con los mismos jugadores. Y aquí se perdieron puntos capitales. Con Ramón Díaz también se perdieron puntos capitales acá. Acá Paraguay dejó la localidad hace tiempo de ser respetado. Y los resultados te van a decir que es así. Lo más doloroso fue contra Venezuela, con una juvenil venezolana. Creo que si empatamos pasamos al repechaje. Sí ganaba. Paraguay tenía que ganar y quedaba y no ganó. Y esa frustración está latente, quiera sea o no. Ahora vamos. Lo que pasaba antes con Bolivia, 2-2. 2-2 con Bolivia. Perú. 2-2. Y es realidad. Por eso lo primero que dijo, estoy de acuerdo con el niño Barro Peloto, es, pero vamos a hacer respetar la localidad. Eso. Sí. Y como dice Denis, a ganar nomás ya. Sí. Acá qué planteamiento, vamos a hacer respetar, vamos a ser bravucones acá, vamos a ser bravos. Claro. Así hace falta, vamos a ser así. La única manera. Este partido no se gana con juego. Ahí está. No se gana con juego. Con actitud, con ganas, con garra. Y con un poquito que pongan cada uno de los jugadores que van a ingresar juego y va a ganar Paraguay. Así no, Paraguay se quedó con Venezuela en el 2-1 acá. Sí. Estaba 2-0, viene el central era. El golpe de cabeza. Chancellor. Como Chancellor, ese hizo el gol a lo terminaba el partido. Yo pregunto, si el gol entraba a los 30, nos cagamos nuestras patas. Porque es la verdad o no es la verdad. 15 minutos de sufrimiento, de rezar y va a ser más o menos. Pedían hora, y es lo que Barro Peloto no quiere ahora. Por eso le pregunto a Denis Caniza, ¿o hace falta que el técnico le diga o los muchachos no saben? Ahora, hablabas hace rato de que es el momento del grupo. Sí. Tu grupo, Denis, era diferente en carácter a este grupo. Sí. Por eso que me parece a mí que esta es la prueba de carácter más importante que va a tener este grupo de jugadores. Es el momento de decir, bueno, cambiemos la mentalidad. Ya viene Nio Pancho con Chiqui Arce. Vos no tenés a mano el equipo de Chiqui antes. El 80% con gente que ya estaba. Yo sé, Arturo, pero tiene que dar el salto mental. Pero mental. Porque el futbolístico me parece que tiene. Paraguay tiene. Sí. Ahora, acá, así como coincido con lo que dice el niño, acá arriba el tema. Al decir arriba, la cabeza. Va a ser una prueba muy Paraguay interesante. Venezuela, última fecha del proceso anterior. Francisco Arce de técnico, Anthony Silva en el arco, Jorge Moreira, Gustavo Gómez, Paulo da Silva, Junior Alonso. Allí ya tenemos 3 que continúan: Oscar Romero, Rodrigo Rojas, Robert Pires Damota, Cecilio Domínguez, Antonio Sanabria y Ángel Romero. 6 de los que están actualmente ya formaban parte del ciclo anterior. 6 titulares. Sí, porque después en la banca Fabián Balbuena, Ángel Lucena. Ya una pregunta, Tony Sanabria viene haciendo un gol y una asistencia al partido que ganó 3-1 a Génova, ¿verdad? Sí, ayer, muy bien. un gol. Yo soy Gustavo Carroto, voy a decir, mira, yo sé que sos buen chico, que andás bien, pero quiero otra cosa en el ataque. ¿O no va a ser así? Así va a ser. Yo bien, aplauso, muy bien, Tony Sanabria. Pero o sea que este partido es el partido y vamos a remeter con todo ya. Vamos a remeter con todo. No vaya a venir a buscar la pelota porque es necesario que baje. Vamos a meter nosotros la pelota. ¿O no es así? Así. Hablan a Denis que no, así de Arturo, claro que sí. Tiene que ser. El arquero tira larga y a un delantero que aguante, que lleguen los volantes. Que lleguen de atrás, aprovechar un rebote. O ponerlo a Tony con otro. Allí es donde vamos a necesitar la experiencia de un jugador en el mediocampo. A este rendimiento Riveros, alguien le tiene que decir a Barros que el otro, miralo a Riveros, jugate con Riveros. Porque creería que hay un listado de por lo menos 15 20 jugadores a nivel local que le dicen, fíjate en estos nombres. Como también hay algunos de experiencia como Riveros. Pero Riveros tiene que decir, él, ¿vos quién sos? Rivero, yo soy Barros Queloto. Yo te puedo preguntar, Cristian. Sí. Dame un nombre con quién. En privado te vas a sentir mejor. Porque vas a tener que preguntar. Y Cristian Rivero, con la jerarquía que tiene, le va a decir. Sí. Propone, por ejemplo, Florentín. Pero tiene que decirle Cristian Rivero. Vamos a ver. Porque si hablamos de Cristian Rivero, hablamos de medio campo donde él va a ser el conductor, ¿o no es cierto? Sí. ¿Y quién con él? ¿Cómo hace Cristian para poder jugar con él si va a tener 2 días de práctica nomás? 3 días de práctica nomás. Como máximo. Dice, por ejemplo, Víctor que lo tuvo a Cubas. Sí, llegó hasta el Cuba. Y si lo pone a Cuba, ¿puede ponerle con Rivero? ¿O cómo es? Y sí. Y sí. No, por depende, eso depende de lo que quiera, depende de lo que quiera. Es la pregunta. Es la pregunta. Ahora está la otra posibilidad. ¿Qué pasa si no lo llama Cristian Riveros?
Es una terquedad de Barro Esqueloto. Allí buscar con los de ahora esa garra, porque él habla de la garra, entonces tiene que ver el jugador que tiene el formato de ragas, porque aquí era el ejemplo que siempre pasa, señor, la música, aquí jugamos a ese formato clásico, tenemos que ser rock pesado, eso tiene que ser Paraguay, rock pesado, porque si somos el lírico... ¿Por qué no le va a convocar a Cristian Rivero, Barro Esqueloto, y que juegue? Cuando está hablando Barro Esqueloto de este partido, nos enfocamos a este partido, a este partido nos enfocamos todos. Y Cristian te puede hacer gol de cabeza en pelota parada, es muy importante también. Otra cosa que tenemos que mejorar porque... Claro, la pelota parada. Desde la ejecución hasta el cierre. Porque me está faltando eso, el cierre en el cabezazo y también la... Pregunto porque puede ser una posibilidad, Arturo, y que no lo llame. Pero por supuesto que lo va a decir. Yo coincido en que lo debería de llamar. Va a cometer el mismo error de Berizzo. Si yo ya conozco que lo tuyo no llegó, debo cambiar. Ya conozco, cuando vos lees un libro que ya leíste, y saber el argumento de memoria es pérdida de tiempo. Moraleja, si ya leíste un libro que conoces el argumento y le das la lectura, pues ya sabes el libro, ya leíste el argumento y ya conoces todo de memoria. ¿Por qué vamos a repetir el fracaso de lo que metió ahora? ¿Por qué nos pone al borde de la eliminación lo que hizo Berizzo? Yo no voy a usar la palabra complicidad porque no viene al caso, pero la puta, si ya no pudiste, antes cambiana. Y Cristian Rivero no es un jugador más, es Cristian Rivero. Primero tenés que hablar con él. Por eso pregunté en la intimidad, una charla, decime Cristian, ¿quién con vos? Esa no es la pregunta. Y como dice Pancho, con toda la razón del mundo, y si no lo llama, y si no lo convoca, ya sabrá por qué el técnico. Claro. Pero vamos a cometer los mismos errores, ¿veo? ¿Qué es lo que queremos en la media cancha? Vamos a cometer los mismos errores, ¿veo? No tenemos ni inspiración. No somos nada. No somos nadie en la media cancha. Por eso nos pelotearon en los 2 últimos partidos. O yo estoy equivocado, Denis. Está lo correcto, señor. No, pero la verdad es que te estoy diciendo. Argentina mismo. Vos no relatás partidos y te das cuenta cómo toman, cómo marcan, cómo se entienden, cómo devuelven la pelota y cómo tocan. Eso es lo que nosotros vemos. ¿Y nosotros qué somos? Postes somos. En un momento dado pasemos postes y después, y eso no va a saber Barro Esqueloto, eso no le va a decir, no le van a decir, le van a dejar acá lo que él no solamente tiene que consultar a Barro Esqueloto, decirle, y si no toma ya otro problema, ese ya otra cosa. Pues así estamos. Frustrante la selección nacional, frustrante. Basta con por eso me pareció lo más sobrio lo de Barro Esqueloto y aplaudirlo. Vino, se sentó y dijo lo que tiene que decir. Pocas palabras, pero... El otro era todo un show de energía guau. Sí. Y la verdad, pocas cortas y justas palabras. Sí. Realmente, muy bien. Lo justo y necesario. Muy bien. Anda, agarrarle, y como siempre digo, después de 4 mundiales, Paraguay no se fue a Rusia, no se fue a Brasil, Rusia, y si no nos vamos a ver un chico de 24 años con los sueños de querer estar en un mundial. Otra vez veo una tercera mundial fracaso. Otra vez veo. Y así, vamos ahí. Por eso está el partido. Sí. Pero hay que respetar al rival. Claro. Totalmente. Tenés que respetarle a Alexis Sánchez. Sí. Denis, respetarle. Ya no digo ni siquiera a Arturo Vidal. Respetarle a Alexis Por eso Sánchez. lleva el 0-0, lleva el 0-0. ¿En qué momento le reventa? Y el partido dura 90 minutos. Puede hacer los 40 al segundo tiempo, ahí con 1-0 y te defendés. Porque lo importante son los 3 puntos en este partido. Bueno, hoy hay fútbol, usted no habla de fútbol. Sí, hoy hay 2 partidos mirando la tabla de abajo, con su importancia. ¿Vos sabés por qué no tomó la edición de Nica Rubeñú de Nica Niza? ¿De Rubeñú? De 12, del 12 yo... Vos sabés porque vos sabés la historia de él. No. Fue un intuitivo hombre de fútbol que fue intuitivo y el tiempo le dio la razón. Era el técnico del 12. Sí. Dirigió Tramitoso. Y después dijo, me las pico y me voy. Sí. No fueron Tramitoso. 3 por ahí fue, ¿Y sabés qué hizo? Me pencho, mira, a ver, decime para ver. No, porque... ¿Y sabés qué hizo de Caniza? Me las pico y me voy. Sí. Se dio cuenta que no había. ¿Esa fue? Se entremetía mucho en mi trabajo también, Arturo. También, pero... Sí. Pero vos dijiste, no, me voy. No, ya me voy. Muchas sugerencias, entre comillas. No, pero no tenía luego. No teníamos también. No existe ningún problema, ni con Derli, ni con Lorenzo. Lorenzo Melgarejo expresó sencillamente
que estaba con un tema personal y que no podía ir a la selección. Y Derlis no sé qué pasó. En su momento, una declaración en la prensa. Yo, Arturo, hoy en día pienso más en lo que es Olimpia. La selección está ahí, no quiero ni hablar de eso. Prefiero mentalizarme netamente en lo que es el club, donde debo mucho y bueno, esperemos que podamos ir paso a paso y llegar lo más lejos posible con el club que hoy en día nos da a todos nosotros. Mire, yo soy una persona que las cosas privadas las hablo en privado, pero dado de que el futbolista ha hecho una declaración pública, voy a decirle que sus palabras faltan a la verdad. Nosotros estuvimos en contacto, yo personalmente estuve en contacto con Derlis antes de su operación y después de su operación, sabiendo de su salud y cómo estaba. Decir lo que pienso porque la manifestación pública me obliga. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. El caso Derlis González. Sanri S.A. Soluciones Tecnológicas de punta para tu empresa, cableado, estructurado, telefonía IP, CCTV Data Center. Para más información comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. Con CNT 5.350 millones en premios, un departamento amolado más un auto 0 kilómetro, 4.200 millones en el pozo y salen sí o sí más de 100 premios en efectivo. Y la Ford Bronco Sport 2021 0 kilómetro, pedí CNT Cheporemoy. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama el neumático con la mejor relación precio-calidad. Comisipar celebra 49 años de éxitos. Por su aniversario, la cooperativa te ofrece su tradicional crédito con tasa de interés de solo 8,8% hasta 12 meses de plazo, y por cada desembolso otorga cupones electrónicos para participar del sorteo de una Toyota Corolla Cross 0 kilómetro y 10 Smart TV. Para más información comunicate al 248-8000 o ingresa a comisipar.com.py. Comisipar, tu mejor opción. Asado y fútbol Álamos, Parques Vinos Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Entrate a todo lo que tenemos para equipar tu casa y empresa en ciopar.com.py. Visita nuestro amplio showroom en Autopista Silo Petirosi, al lado del Club General Díaz. Seguinos en redes como Ciopar. Pollos Amanecer frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en la base norte, bloque A. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los olores y recargate de energía con Etitol Plus. Cápsulas blandas de rápida acción con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etitol. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con sus asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, Sinergia, la teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en redes. Control Feel Like Feel. Existe un lugar donde su descanso más reparador. Mons Hotel. Reservas al 06-73-22011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Paraguay Insumos, producto de insumos informáticos de primera calidad. Toner, cartuchos originales alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmark, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071 en la página web paraguayinsumos.com. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería de aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llamanos al 450310 Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Ocibellala, el 751 Casi Cubicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter de Fleming. ¿Cómo vamos a hacer los periodistas, todos los presentes, para diferenciarlos a ustedes cuando se juntan? ¿Qué diferencia podemos encontrar entre vos y tu hermano? ¿Con mi hermano? Sí. ¿Te vas a dar cuenta solo? No somos iguales, somos parecidos. Todo lo que querés para tocar puedes encontrarlo en IO sin salir de tu casa. TV Smart LED 32 pulgadas a solo 1.647.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Cada día las mujeres cumplen más roles. Está en su espíritu hacer lo que les gusta y apasiona, porque haces mucho. Te damos una línea de productos pensadas especialmente para vos. Puedes solicitar ahora mismo una tarjeta Visión Mujer, préstamo Visión Mujer, o abrir tu propia cuenta Visión Mujer con beneficios exclusivos. Ingresa a visionbanco.com. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López Gassi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectán, Burucuyá Frutica. La más fresca combinación, es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. El pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá.
Sanicer Sassi se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general, pisos, revestimientos, porcelanatos, losas sanitarias, griferías y accesorios para baños y cocinas. Estamos en Avenida Cibellala, esquina 1 de noviembre. Llámanos al 210-629 o seguinos en redes como @Sanicer. En Super Espuma sabemos que un gran summer es sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador del despertar albirrojo. Energy cumple un año con estaciones de servicio en todo el país y lo celebra contigo. Llegó la promo Imparables. Con tus cargas a partir de 1.000 guaraníes o la compra de una garrafa Energy Gas, estás participando del sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2022. Promo válida hasta el 28 de diciembre. Energy. El machetazo ahora se llama Il Ahorrazo. Más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero San Lorenzo. El machetazo ahora es Il Ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso Tour Natural de Árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Lotadora Inmobiliaria. La Lotadora Inmobiliaria hace 61 años, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora y próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. En Paraguay existen razones para estar orgullosos. Upisa es una de ellas, porque gracias a todos los procesos de calidad que manejan, exportan a más de 16 países del mundo, ganándose así la certificación marca país para su rubro. Upisa, calidad para el mundo. Estilugar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casermín, Mendoza, Concepción. Estilugar. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sino el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que buenos están con la calidad de la cooperativa Chorticer. ¿Sabías que ahora con Bancop y la AFD puedes acceder al préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 6,9% y seguro gratis por un año? Contacta con Bancop en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. ¿Qué partido hoy, niño? Sol de América, River. En realidad River, Sol de América, River local. ¿Quién relata ese? Relata Jorge Casal y Pancho. Sí, primer partido. Y el segundo Víctor Raúl y Jorge. Sí. Así es. ¿Y qué partido? ¿El primero cuál es? El primero el de River. River local ante Sol de América. Allí, en cuanto mirando los escenarios, gana River, se pone a 2 de Sol de América. Sí. El empate lo deja a 5. 5 de Sol y 7 y de ganar Sol de América va a 8. ¿verdad? Sí. Si gana Sol de América ya hay sabor a sentencia. Sí. Partido clave. Son de esos partidos donde decía el propio Guillermo, garra. Hoy River no importa jugar lleno, mantiene que meter garra, ganar. Está para jugar Pablo Ceballos hoy en River. ¿A jugar titular, vio? Así como están las cosas, sería titular Pablo Ceballos. ¿Y vos decís que el técnico que debuta gana, veo? Sobre todo porque Iván conoce mucho. Respondeme la Sí, yo creo que sí. Quiere decir que entonces va a ganar Paraguay. Ojalá, Arturo. No. Muy bien. No, si vamos por lo que vos estás diciendo. Técnico que o sea que la historia, la selección es otra historia, Arturo. No. Generalmente ocurre eso. Generalmente ocurre. Pero ahí ya no. Muy buena acotación de. Ojalá. Técnico de Buta, vamos a el técnico de Buta gana, vamos. Sí. La Agrícola Sede Seguros Generales, Seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 53, 77, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabéis que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Ello Quitadol. Sé parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños. Ahora con MC Inmobiliaria, aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Cabo Sur, Ciudad del Este, ahora también en el distrito de Guayaibí. MC Inmobiliaria creciendo contigo desde 1994. Recordar la programación que incluye el lunes juega en Guaireña Cerro. Sí. Mañana para uno del partido entre Olimpia y Guaraní tenemos la intermedia que se define el lunes y martes, ¿verdad? Así mismo. Sí. Con árbitro de FIFA ya. Sí. Árbitro FIFA. Muy lunes bien, y martes. contigo Jorge y Luis.
Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera amamos tu Chevrolet. Pecho nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales. Casa Central de Subellana Casi, RI 2 de Mayo Asunción. Sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Y hablando de la programación, hoy a las 18 en los Jardines del Quelito, Mario Díaz de Vivar será el árbitro del partido River Sol de América. Mario Díaz de Vivar el árbitro VAR de este compromiso. Decíamos Mario Díaz de Vivar, el encargado VAR Juan Benítez. Ferropar S.A. con garantía de calidad tiene todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en la avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 En Punto Farma trabajamos diario para mantener atención nuestros puntos de venta en todo el país. Puedes hacer tus pedidos a través de puntofarma.com.py, el delivery 61-61-000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. Más de repaso de partidos. Hoy Sportivo Luqueño, 12 de octubre, 2015 el partido entre el Sportivo Luqueño y el 12 de octubre. Que este verano la energía eléctrica no sea un problema en tu negocio, oficina o vivienda. Intec Ingeniería instala y comercializa generadores eléctricos. Cuenta con servicio técnico especializado certificado y cobertura de alcance nacional. Para más información, contactanos al 0983-395-307 o escribinos en gerencia@intecingeniería.com.py. Intec Ingeniería, servicio de calidad. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con el Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria. Comunicate al 218-4000 Caja Mutual. José Méndez, árbitro del partido Luqueño, 12 de octubre, hoy 2015. Hablando de árbitros, Alipio Colmán, árbitro VAR de ese juego. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñembucio, Andrés de Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Medilife ofrece a sus beneficiarios un anexo de cobertura con descuento en hisopados y días de internación de urgencias. Además del servicio de telemedicina, comunicate al 249-5000 Medilife. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco más de 40 años, llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco Py. Apostar a la única casa de apuestas deportivas del país te invita a que apueste de manera confiable. Claro. Apostar.la, apostar legal, apostar sin riesgo. Más de repaso de partidos. Olimpia ante Guaraní será a las 18 en el Manuel Ferreira. El día de mañana, Carlos Benítez, árbitro del partido. Fernando López, árbitro VAR del juego Olimpia Guaraní. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vemaiflores.com. Regalamor, regala Vemay Flores. Gran feria de muebles en Tupí. Hasta mañana Tupí te ofrece la mayor variedad de muebles del país con descuentos únicos al contado y en cuotas. Acércate en Boyana, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas o llámanos al call center 569-9000. La gente sabe. Más de repaso de los árbitros, los partidos, los horarios. 2015, Libertad Nacional, el día de mañana en el Defensores. Giancarlos Juliadosa, árbitro del partido. Eder Aquino, árbitro VAR. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para venderte la solución que más te conviene. Sedes centrales, sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalón. Su teléfono 0981-129-900 Casa Rosada. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Y el lunes se cierra todo con el partido Guaireña Cerro Porteño. Juan Benítez será el árbitro del partido en el Parque del Guairá a las 18:30. Guaireña Cerro Porteño el lunes. El árbitro del partido, Juan Benítez, árbitro VAR, Derlis López. Ahora con Dimo no solo tenés acceso a todas tus cuentas cooperativas y tarjetas de crédito Cabal y Panal, sino también una tarjeta prepaga Dimo sin costo con los mismos beneficios. Descarga Dimo desde la Play Store o accediendo a dimo.com.py y accede a beneficios que solo Dimo y Cabal te pueden ofrecer. Seguinos en redes como Dimo Paraguay. Dimo nos une. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Por más información comunicate al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.com.py.
La Kenton Classic es tu compañera batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo, así que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 289.000 guaraníes. Visítanos en otras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 101010. Chaco más respaldo total. Variedad, precio insuperable, calidad de siempre, comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de compra la encontrás en un solo clic. Comprando en Casa Grutter online encontrarás ofertas, varias más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Vamos a repasar los partidos en la categoría intermedia. De momento no hay árbitros anunciados. Todos los árbitros después de esta fecha se van a conocer entre el lunes y martes los partidos. El lunes los partidos para la definición de la permanencia. Capiatá, Santaní, el mano a mano allí. Los partidos el lunes en minutos de repaso. Recuperar el multivitamínico que aumenta el rendimiento físico e intelectual, una cápsula al día fácil de tomar. Ingresa a las redes sociales de Recuperar, enterate de los regalos que tienen para vos. Recuperar el plus de energía que necesitas, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. En Asismed cumplimos 24 años y desde 1997 tenemos el propósito de brindar a la comunidad servicios de salud de alta seguridad y confiabilidad. En Asismed te recibimos para cuidar tu bienestar, porque esto no es solo nuestro medio de vida, es nuestra manera de vivir. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame para mayor duración, es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta, en las mejores casas de acumuladores del país. Los amigazos son un verdadero show y te conocen mejor que nadie. Ellos siempre encuentran la manera de sacarte una sonrisa, por eso te recomiendo la cocina Tokyo Dallas con el pacto de confianza NGO. Más de repaso de partidos. Decíamos Capiatá, Fulgencio, Yegros en la verdad local, 9:30 de la mañana el lunes. Capiatá está jugando el lunes, igualmente el lunes, Atera Santaní, 9:30 de la mañana. Aquí la ventaja es de Santaní, 2 puntos por encima de Capiatá. Santaní 2 puntos por encima de Capiatá. El tiempo hizo, me llama con Jiménez Ciudad del Este, transformadores quemados, el tiempo huracanado Ciudad del Este. Terrible. Le estoy respondiendo a Juan Jiménez que son los teléfonos sobre eso. Terrible. ¿Necesitas conexión a internet? Como ante todo te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora el 0971 100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Lactolanda alimenta tu ganas de superarte, disfrutar y compartir. Lactolanda, la marca número 1, la salud de cada día. Semana rosa en Farmacias Catedral. Hasta mañana estaremos con descuentos exclusivos para ellas en vitaminas, cuidado personal y de la salud, perfumes, maquillajes y mucho más. Hasta 60% de descuento con todo medio de pago. Haz tu pedido al 627-7000, porque la lucha es la prevención temprana. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Llega el Oktoberfest al Shopping Mariscal. Mañana te esperamos desde las 12 horas con la mejor música en vivo, promos, regalos directos y mucho más. Prepárate para la mejor fiesta de la cerveza, Oktoberfest del Shopping Mariscal. Más de la serie de partidos en la categoría intermedia, todo se define el día martes. Igualmente en cuanto al tercer ascendido, el martes Tacuaré Rubio Ñu, 15:30 el partido. Tacuaré depende de sí para el ascenso. Con Rexona tiene máxima protección todos los días. La pasión te mueve, Rexona te protege. Terrible. Oscar Ullón, terrible en vía. Oscureció lo que decía Juan Jiménez en Ciudad del Este y uno siente mucho, porque el país está golpeado. Si llega a Callaseco, Taitopó, terrible. Itapúa, Misiones, ahora en Ciudad del Este. Mirá lo que es. Granizada, ¿verdad? Terrible. Y esto va a llegar acá, ¿eh? Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve, Rexona te protege. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en redes como Recovery Paraguay. Reporta Ronald de la Tribu. Mirá mi video, es impresionante, igual que el de Oscar Ullón, se volvió todo, noche el día, todo oscuro. A mí me agarró por la calle, impresionante. Mira lo que es. Ciudad del Este, gris, todo oscuro en Ciudad del Este. Barcos y Rodados presenta su nafta multitesteada de calidad superior comprobada con aditivos multipropósitos que limpian y protegen sus componentes. Octanaje real certificado internacional. Barcos y Rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Compra cómodo, buen precio desde el e-commerce de Casa Paraná. Ingresa a casaparaná.com.py. Casa Paraná, compras con historias. Mirá por la granizada en Ciudad del Este que mandó Gustavito. Sí. Mira. Terrible. Y otra zona de Pirapel, de Lira. Itapúa, destrozos igualmente. El viento a su paso se llevó casas, una pena.
Urbanización Jardines Pacaraí, posesión inmediata, lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordinó una excursión llamando al 413-7000 al WhatsApp 0982-30-700. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Inundaciones en Ciudad del Este ahora. Vamos a ver qué pasa. Dice que acá hay que prepararse ya. Y es que acá tienen que hacer una alerta ya, ¿verdad? Sí. Y vamos acá nomás ya, porque ahora ponemos... ¿Qué pasa? Huir a tiempo. Esa frase nunca escuché. Esa que dice Gustavito. Esa frase me dijo Gustavito. Sí, esta frase que es nueva. Huir a tiempo no es cobardía, me acaba de decir. Yo le digo, Gustavito, qué inspiración. Esa frase nunca escuché. Huir a tiempo no es cobardía. Conferencia de prensa. Aquí tenemos a... ¿Barro Queloto? Sí, y Robert Harrison. Ronda de preguntas. Guillermo, tuvimos profesionales trabajando no solamente en selecciones, sino que también en clubes, y llegaron con el verso del 4-3-3. Sabemos que usted utilizó en varios clubes ese sistema, aquí también lo va a implementar, y si va a utilizar, va a poner extremos naturales, porque esos técnicos utilizaron más bien volantes a la hora de poner su equipo, y que termina siendo un 4-5-1. Aquí lo ideal es el 4-3-3. ¿Usted va a utilizar el extremo natural en sus equipos? Mirá, voy a tratar de ser simple en la respuesta, porque vos podés jugar con wings, con extremos que sean directos y rápidos, o con extremos que sean técnicos y que jueguen más hacia adentro, que jueguen por afuera. Pero eso es una conversación de otro momento. Hoy nosotros necesitamos ganar, sacar puntos para poder ir al Mundial. No tenemos el tiempo de tener 2 años al plantel para trabajar y decir voy a jugar de esta manera. Hoy necesitamos ganar, hoy necesitamos sacar puntos. ¿Qué necesitamos? El compromiso de todos. De los jugadores paraguayos que se entregan al máximo de lo que uno quiere hacer, que en poco tiempo de trabajo que vamos a tener previo a cada partido, 4 días, 5 a lo máximo, estén preparados. El compromiso nuestro de dar lo mejor, el compromiso de la dirigencia, de apoyarnos, de la gente que va a ir al estadio, y que hagan sentir al visitante como me hacían sentir a mí cuando venía a jugar con Boca, esa mística del fútbol paraguayo, de la garra. La quiero ver en el primer partido contra Chile, ¿sí? Eso es lo más importante ahora. No es importante si vamos a jugar con 3 delanteros, con 2 o con 1. No es importante si vamos a jugar con 3 en el medio o con 5. ¿Con cuántos vamos a jugar atrás? Lo importante es estar unidos y creer en que se puede lograr el objetivo. Y hasta el último día que podamos lograrlo, lo vamos a pelear. Eso es lo que hoy intentamos hacer, más allá de la táctica. Presidente Guillermo, buenos días. Antes que nada, muchos éxitos. Tengo la misma pregunta para ambos y va en sentido de consultar qué les convenció. Porque han tenido muchas opciones de entrenadores, presidente, y le pregunto, ¿por qué este cuerpo técnico? Y a Guillermo, que ha tenido varias opciones de dirigir en muchos lugares, ¿por qué el sí a la selección paraguaya? Si me dejas primero, la opción de la selección paraguaya, como dijo el presidente, muchas veces estuvimos hablando cerca, alejados, estaba la posibilidad y la tomé. El desafío de ir al Mundial, el desafío de dirigir una selección paraguaya de fútbol para mí es grande. Por eso tomé la selección y tomé este desafío. Y el compromiso es el máximo. Creo que en la respuesta de Guillermo se sintetiza mucho. Nosotros hemos conversado con Guillermo, con Gustavo, el día viernes o sábado. Y uno enseguida se da cuenta si realmente la persona quiere o no quiere. Y eso fue lo que nos motivó a nosotros a llevar adelante este proceso de contratación de ellos. Y aparte de su calidad, de su profesionalismo, ellos son técnicos de primer nivel. Entonces, la selección paraguaya necesitaba eso, hoy ya lo tiene. Entonces, para nosotros es un honor que ellos puedan estar con nosotros, dirigiendo la selección, aceptando el desafío, porque sabemos que es un desafío el dirigir una selección.
y sobre todo no habiendo comenzado las eliminatorias. Y es por eso que para nosotros el desafío no termina en estos 6 partidos, sino que termina en el próximo Mundial. Presidente, justo, profesor, bienvenido. Gracias. El tiempo es un factor fundamental, más todavía teniendo en cuenta la asunción de su trabajo como seleccionador nacional, que es totalmente diferente a la de un equipo. No sé si ya pudo observar algunos partidos de la selección paraguaya, teniendo un poco en cuenta su metodología de trabajo, sus sistemas de juego, la idea que usted implanta dentro de la cancha. Es muy diferente a lo que veníamos viendo nosotros con el entrenador anterior, digo, en cuanto a ganar tiempo. Bueno, sí, obviamente que vimos los partidos, analizamos a Paraguay y uno, aparte porque le gusta el fútbol, ve las eliminatorias siempre y sabe cómo juega, cómo venía jugando la selección paraguaya, sin duda. Te reitero con respecto a la pregunta, lo que le contestaba a tu compañero. Hoy lo que nosotros tenemos que analizar más que nada es cómo está el jugador, ponerlo anímicamente al jugador paraguayo 10 puntos para que pueda responder. La táctica o lo que fuera lo vamos a trabajar y quizás no tenemos tanto tiempo como o en un equipo de fútbol o como si tuviéramos algunos años y encaramos la eliminatoria. Pero sabemos lo que hacemos, sabemos a lo que nos dedicamos y creemos en el jugador paraguayo. Eso es lo más importante. Creemos en los jugadores, los conocemos. Nosotros hemos llevado muchas veces a nuestros equipos donde dirigíamos jugadores paraguayos porque sabemos lo que son capaces de hacer. La personalidad, la garra con la que juegan es única para nosotros. Entonces jugadores como Gustavo Gómez, como Almirón que hemos tenido en nuestros equipos pueden marcar un camino. Y otros tantos que hay en el plantel que uno ve que están en el exterior y en equipos importantes y jugando en ligas importantes. Entonces, uniendo todo eso, esos jugadores, nuestra forma de trabajar, nuestro sistema táctico elegido para ahora inmediatamente en estos 6 partidos conseguir puntos, creemos en que podemos lograr el objetivo. Y creemos y debemos todos comprometernos a creer hasta el final. Diego Villalba, Radio Monumental 1080 AM, fútbol a lo grande. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Para el presidente Robert Harrison, le quiero consultar, ¿no le parece que se demoró demasiado el cambio de técnico? Digo, me parece que ya había señales de que no había una mejora con el cuerpo técnico anterior. Y para Guillermo le quiero consultar, hablaba de la mística en una respuesta anterior que tiene el Defensores del Chaco aquí en Paraguay. ¿Le parece que el desafío más importante es volver a hacerse fuerte de local, digo, por los puntos perdidos que ya tuvo la albirroja en estas eliminatorias aquí en casa? Sí, le vamos a pedir al jugador que dé desde el campo de juego para que la gente se entusiasme con el equipo, sin duda. Y no es quizá momento de hablar de lo inmediato del técnico anterior que pasó, que cómo fue, si fue bueno, si se demoró o no. Pensemos en que tenemos 6 partidos y que podemos lograr el objetivo. Apoyemos a estos jugadores, apoyemos a la dirigencia, que la gente vaya a la cancha y genere esa mística que te decía, y poder darle al rival algo más que todavía tiene que superar para ganar la Paraguay. Coincido con el profe. Ahora, yo te digo, si nos demoramos, no nos demoramos. Nosotros somos dirigentes de proceso. Profe, hay una situación con los hermanos Romero que no tienen club en este mismo momento. ¿Se lo va a ver? ¿Van a conversar con ellos dos? Porque son futbolistas que, a pesar de no tener club, han rendido en el seleccionado nacional y se ha visto en este último combo. Y después le quiero hacer la pregunta al presidente. Obviamente que reconocemos nosotros el talento de los jugadores y la calidad de futbolistas que son los hermanos Romero, pero tienen el problema de no tener hoy un club donde se puedan entrenar y donde puedan llegar a tener la mejor expresión futbolística de cada uno. Hablaremos con ellos en lo inmediato. Vamos a hablar con ellos y vamos a ver qué podemos hacer para contar con ellos, para poder tenerlos, porque hoy es importante que todos, desde su lugar, ayuden a la selección paraguaya. ¿Cómo le va, don Robert? Guillermo. Me encantaría preguntarle muchas cosas, pero necesito respetar la conferencia de prensa. Primero preguntarle a usted, presidente, ¿por qué no hasta el 2026? Usted recién dijo que es un dirigente de proceso y en el 2024 se cortaría, ¿no? Porque el contrato va hasta el 2024. ¿Por qué no hasta el Mundial 2026? Y para el profesor Guillermo, se habla mucho de las escuelas,
¿no? De las escuelas de Bielsa, Bilardo, Menotti, Guardiola, Mourinho. ¿Qué escuela vamos a ver a partir de hoy hasta el 2024, independientemente de los 6 partidos? La verdad que he tenido un montón de entrenadores en mi carrera, he aprendido de todos. He tenido a Carlos Bianchi en Boca, a Marcelo Bielsa en la selección, a Daniel Pasarela en la selección, a La Volpe en Boca, al maestro Tavares en Boca. He tenido un montón de entrenadores, a Gregorio Pérez en Gimnasia, que fue quien me hizo debutar. Es decir, tuve mucha enseñanza, muchos técnicos que han marcado mi forma de ser como entrenador o la lección que he tenido yo para cómo trabajar y cómo encarar cada proceso. No puedo encolumnarme en alguno particular. Creo que todos, en definitiva, terminamos siendo nosotros mismos cuando dirigimos, más allá de tener algún gusto en algún entrenador notable, como los que vos nombraste, como Bielsa, Guardiola y demás. Pero ojalá le podamos poner nuestra impronta como entrenadores y que quede grabado en la selección paraguaya eso. Te voy a comentar cómo es más o menos el contrato. El contrato es hasta el 2024, con una opción hasta el 2026. Entonces, no es que se va a cortar en el 2024. En el 2024, lo que cada uno de nosotros va a hacer es una evaluación, nada más. Pero existe la cláusula para renovación inmediata hasta el 2026, como es natural. No es jugar, acá nosotros no estamos para completar esto y llegar a la Copa América y después, chao, no. Esto es hasta el Mundial 2026. Bueno, justo, presidente Guillermo, un saludo para todos. Antes que nada, arranca un proceso nuevo, pero hasta hace muy poco hubo una serie de rumores, como decía justo, inconvenientes entre 2 jugadores importantes de la selección paraguaya de fútbol, caso de Erly González, caso Lorenzo Melgarejo también. Ya está, me imagino, al tanto, profesor Guillermo, al respecto, jugadores que en su momento rindieron, caso de Erly en la selección, Lorenzo en Libertad en un gran momento. ¿Empieza todo de cero y ya está al tanto de ese inconveniente que hubo, ese impasse, Guillermo? La verdad no tengo que decir nada acerca de nombres propios hoy de jugadores. Los vamos a ir recibiendo a medida que vayan llegando y vamos a ir conociéndolos y tomando las decisiones que correspondan a nosotros como entrenadores. Lo que pasó en el pasado lo respeto, pero hoy arranca un momento donde tenemos un objetivo muy rápido que lograr, que necesitamos que todos estén encolumnados en el mismo camino que nosotros y empezaremos a tomar las decisiones que correspondan, sean dentro o fuera de la cancha como entrenadores, siempre haciendo lo mejor para la selección paraguaya. Le consulto esto porque es el temor de la afición, ¿no? Del hincha. Yo te iba a comentar. No existe ningún problema, ni con Derly, ni con Lorenzo. Lorenzo Melgarejo expresó sencillamente que estaba con un tema personal y que no podía ir a la selección. Presidente, ¿cómo asimila, cómo conlleva de repente las críticas, vamos a decirle, por el momento de la selección paraguaya? ¿Y qué mensaje le puede dar a la afición deportiva de cara a lo que se viene justamente en el combo de eliminatorias? Y para el profesor Guillermo, ¿cómo piensa trabajar la parte anímica, la confianza y levantar la moral? Y si puede lograr los puntos necesarios para poder estar en Qatar 2022. Gracias. Yo para que el profe pueda pensar eso, primero. Yo asimilo y sobre todo soy autocrítico permanentemente, no solamente en mi vida personal, sino que en todo lo que yo hago. Y también tengo un equipo de trabajo donde también me hacen ver ciertos errores. Los errores forman parte de la vida. Y posiblemente nosotros hemos incurrido en algunos errores, como cualquiera de nosotros. Pero lo más importante es darse cuenta que uno se equivocó y tratar de cambiar el rumbo. Nosotros, en ese sentido, te quiero decir que dentro del proceso que estamos llevando de eliminatorias, nosotros como dirigentes estamos haciendo el máximo esfuerzo. Y somos responsables del momento en que estamos.
Nosotros no le sacamos eso que se dice normalmente. Sencillamente nosotros ponemos pecho, vamos a seguir luchando con el profe, con todo su equipo, con todos los jugadores, para poder conseguir ese gran objetivo que tenemos. Se puede dar como no se puede dar, pero vamos a pelear hasta el último minuto que tengamos de chance para poder conseguir eso que queremos todos los paraguayos de llegar al Mundial. Con respecto a lo que me decías de lo anímico, no es fácil decir qué es lo que tenés que hacer para poder levantarlo, porque si no nadie caería anímicamente en el mundo, aún en alguna derrota, porque utilizaría esas palabras. Lo que nosotros tenemos es una forma de trabajar, una metodología, desde la táctica, desde la disciplina, desde la emoción, tratar de generar el mejor escenario en esos 4 o 5 días previos para cuando arranque el partido con Chile, de encontrar al jugador paraguayo en lo más alto posible desde lo anímico. Será trabajo nuestro que si no está bien por alguna razón en la disciplina encuentre el camino para responder, que si no está bien en la táctica encuentre para responder. Será cuestión nuestra y que lo vamos a tener que hacer, y no es una palabra, una charla, son un montón de cosas, de herramientas que tenemos que dar al jugador para que dé al máximo el partido contra Chile, y después así sucesivamente en los partidos posteriores con Colombia, Uruguay, Costa Rica, Perú y Ecuador. ¿Cómo vamos a hacer los periodistas, todos los presentes, para diferenciarlos a ustedes cuando se juntan? ¿Qué diferencia podemos encontrar entre vos y tu hermano? ¿Con mi hermano? Sí. ¿Te vas a dar cuenta solo? No somos iguales, somos parecidos. Fútbol a lo grande, Monumental, 1080 AM.